Muy buenas a todos. Hoy voy a empezar con un nuevo audiolibro, esta vez del género de terror y ficción y fantasía, el cual es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, autor Robert Louis Stevenson. Vamos a empezar un poco el contexto de quién era Robert Louis Stevenson. Y Robert Louis Stevenson era un escritor ilustre perseguido desde su niñez por una enfermedad, la cual era la tuberculosis. Su delicada situación desde la infancia le obligó a buscar en distintos países un clima apto para su supervivencia. Todos estos viajes y experiencias recopiladas le sirvieron para construir una bibliografía centrada en aventuras, expediciones y largas travesías. Entre sus obras más famosas dentro de esta categoría destacan La Isla del Tesoro de 1983, Las aventuras de David Balfour y Wadley de 1886 o La Flecha Negra de 1888, pero no son las únicas creaciones narrativas que alcanzaron un gran éxito. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1986, la cual vamos a leer hoy, es una de las novelas fantásticas que más trascienden ha tenido el mundo cultural. Así que empecemos con este libro, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y empecemos. La historia de la puerta. El abogado Mr. Utterson era un hombre de semblante adusto, jamás iluminado por una sonrisa, frío, parco y vergonzoso en la conversación, remiso en sentimientos, enjunto, alto, taciturno, aburrido y sin embargo adorable, en alguna medida. En las reuniones de amigos y cuando él vino era de su agrado, e irradiaba de sus ojos algo de eminente humano, algo que, a decir verdad, jamás salía a relucir en su conversación, pero que expresaba no solo con aquellos gestos silenciosos de su cara después de la cena, sino más a menudo y llamativamente en su vida cotidiana. Era un austero consigo mismo, bebía ginebra cuando estaba solo para mortificar su afición por los vinos añejos, y cuando le encantaba el teatro, hacía ya 20 años que no cruzaba las puertas de ninguno. En cambio, mostraba una acreditada tolerancia en su trato con los demás, unas veces asombrándose casi con envidia de la gran tensión animática que implicaban sus delirios. En cambio, mostraba una acreditada tolerancia en su trato con los demás, unas veces asombrándose, casi con envidia, de la gran tensión anímica que implicaban sus delitos, y en cualquier situación extrema era más propenso a prestar ayuda que a reprender. Me inclino por la herejía del Caín, solía decir pintorescamente. Dejo que mi hermano se vaya al diablo por su propio pie. Con este carácter, a menudo tuvo la suerte de ser el último conocido de confianza y la última influencia bienhechora en las vidas de hombres venidos a menos. Y mientras estos siguieron acudiendo a sus aposentos, jamás les mostró el más leve cambio de actitud. Sin duda, esa poesía le resultaba fácil a Mr. Underton, ya que era reservado en el mejor de los casos, e incluso sus amistades parecían basarse en una civilidad liberal francamente cordial. Es característico de un hombre modesto el aceptar su círculo de amistad creado de manera casual. Y ese era el estilo del abogado. Sus amigos eran los que tenían su misma sangre, o aquellos a quienes conocía desde hace más tiempo. Sus afectos crecían con el tiempo, como la hierba, y no implicaba la menor inclinación por el objeto. Hay, sin duda, el vínculo que le unía con Mr. Richard Enfield, pariente lejano suyo y hombre muy conocido en la ciudad. A muchos les intrigaba que podían ver el uno en el otro, o qué tema de conversación podían compartir. Quienes se tropezaban con ellos en sus paseos dominicales contaban que no decían nada, que parecían extremadamente aburridos y que acogían con evidente alivio la aparición de un amigo. A pesar de todo esto, aquellos dos hombres otorgaban la mayor importancia de esas excursiones, la consideraban lo más preciado de cada semana, y con tal de poder disfrutar sin interrupción, no solo dejaban de lado ocasiones de placer, sino que incluso se resistían a las demandas de sus negocios. Sucedió que en uno de aquellos paseos por sus pasos lo llegaron a una callejuela en un concurrido barrio de Londres. La calle era pequeña y de considerables tranquilas, aunque los días laborales se llevaban a cabo en ellas un floriente comercio. Al parecer, a sus habitantes les iba muy bien, y todos ellos porfiaban con las esperanzas de que les fuera todavía mejor, y empleaban el excedente de sus ganancias en coquetería. De modo que los escaparates de las tiendas que se alineaban a lo largo de aquella calle parecían invitarle a uno como si fueran filas de sonrientes despendientes. Incluso en domingo, cuando ocultaban sus mías floridas encantos y permanecían relativamente vacíos de tráfico, la calle resplandecía por constante con su sórdido vecindario, como un fuego en un bosque, y con sus postigos recién pintados, sus bronces bien pulidos y la general limpieza y alegría ambiental, atraía y complacía en el acto la mirada del viandante. A dos puertas de una esquina, a mano izquierda yendo hacia el este, la entrada a un patio rompía el alineamiento de las fachadas, y justo en aquel lugar, la siniestra mole de cierto edificio proyectaba su gabete sobre la calle. Tenía 2 pisos de altura, no se veía ninguna ventana, solo una
puerta en la planta baja y un frente ciego de muro descolorido en el piso superior, y en todos sus rasgos mostraban las señales de un prolongado y sordido abandono. La puerta, desprovisada de campanilla o aldababa, estaba excoriada y despintada. Los vagabundos se metían en el hueco y encendían cerillas en los entrepaños. Los niños jugaban a las tiendas en los escalones. El colegial había probado su navaja en las molduras y durante casi una generación nadie parecía haber ahuyentado a aquellos visitantes fortuitos ni reparando sus destrozos. Mr. Enfield y el abogado se encontraban al otro lado de la callejuela, pero cuando llegaron al frente de la entrada, el primero alzó su bastón y le señaló. ¿Te has fijado alguna vez en esta puerta?, preguntó, y cuando su compañero le contestó afirmativamente, añadió, mi mente la asoció con una historia muy extraña. ¿De verdad?, dijo Mr. Utterson con un leve cambio de voz. ¿Y de qué se trata? Pues verás, ocurrió así, replicó Mr. Enfield. Una oscura mañana de invierno, a eso de las 3, regresaba yo a mi casa procedente de algún lugar situado en los confines del mundo, y atravesaba una parte de la ciudad donde no había literalmente nada que ver salvo las farolas. Recorrí una interminable sucesión de calles, iluminadas como para una procesión y tan vacías como una iglesia, y todo el mundo estaba dormido, hasta que por fin me sobrevino ese estado de ánimo en el que el hombre presta atención a cualquier ruido y empieza a anhelar la presencia de un policía. De pronto vi dos figuras, una de ellas era un hombrecillo que caminaba a buen paso en dirección hacia al este y la otra una niña de unos 8 o 10 años que bajaba por la bocacalle corriendo todo lo que podía. En fin, señor, lógicamente ambas figuras se encontraban en la esquina y entonces se produjo la parte horrible del asunto, pues el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó tendida en el suelo chillando. Contando, no parece gran cosa, pero fue horrible verlo. No parecía un hombre, más bien era como un maldito juggernaut. Hacía un grito, pues pies en la polvorosa, cogí por el cuello al caballero y lo volví a llevar a donde ya se habían reunido un verdadero grupo en torno a la niña que chillaba. Estaba completamente tranquilo y no puso resistencia, pero me echó una mirada tan desagradable que me hizo sudar tanto como la carrera que acababa de darme. La gente que se había congregado era la propia familia de la chica, y muy pronto apareció el médico al que precisamente la habían enviado a buscar. En realidad la niña no tenía nada grave, sino que más bien estaba asustada, según el matasanos, y con ellos podía suponer que se acababa el asunto. Pero se dio una curiosa circunstancia. Desde el primer momento yo le había tomado la adversión a aquel caballero. Lo mismo le había pasado a la familia de la niña, la cual era perfectamente normal. Pero me sorprendió la reacción del médico. Era el típico galeno rutinario, sin edad ni color de test concretos, con un fuerte acento edimburgo y casi tan emotivo como una gaita. En fin, señor, le pasó lo mismo que al resto de nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero, el matasámanos palidecía y le entraban ganas de matarlo. Yo sabía lo que pasaba por su mente, lo mismo que él percibía lo que pasaba por la mía, y como no era cuestión de matarlos, hicimos lo mejor que podíamos hacer. Le dijimos al hombre que podíamos y estábamos dispuestos a armar tal escándalo por aquello que su nombre sería odiado de un extremo a otro de Londres. Si tenía algún amigo en influencia, nos encargaríamos de que los perdiera, y mientras mataríamos contra él acaloradamente, todo el mundo tuviéramos que mantener a distancia a las mujeres, lo mejor que podíamos, ya que estábamos tan furiosas como arpias. Nunca he visto un conjunto de rostros tan odiosos, y el hombre estaba en medio, con una especie de perversa y sacorrana frialdad, y asustado también como pude percibir, pero salió airoso del asunto como un verdadero Satanás. Si quieres sacar provecho de este accidente, dijo, no puedo hacer nada, por supuesto. Cualquier caballero que se precie desea evitar una escena, dígame la cantidad. En fin, le apretamos las clavijas hasta sacarle 100 libras para la familia de la niña. Evidentemente, él habría preferido no ceder, pero había algo en todos nosotros que indicaba que podía causarle daño y finalmente se rindió. El paso siguiente era conseguir el dinero. ¿Y dónde cree usted que nos llevó? Pues a la casa de la puerta. Sacó de repente unas llaves, entró y volvió enseguida con 10 libras en monedas de oro y un cheque por el resto contra el banco de Coates, librado al portador y firmado con un nombre que no pudo mencionar, aunque sea una de las gracias de mi relato, pero diré por lo menos que era muy conocido y frecuentemente mencionado en los periódicos. La cifra era alta, pero la firma sí era auténtica, valía más que todo eso. Me tomé la libertad de señalar al caballero que todo aquel asunto me parecía apócrifo y que en la vida real no es normal que un hombre entre por la puerta de una sótano a las 4 de la mañana y salga con un cheque firmado por otro por un importante de casi 100 libras, pero él estaba casi muy tranquilo y desdeñoso. Tranquilícese, dijo, me quedaré con ustedes hasta que abra el banco y yo mismo haré efectivo el cheque. De modo que nos pusimos en camino, el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo mismo, y pasamos el resto de la noche en mis habitaciones. Y al día siguiente, cuando habíamos desayunado, fuimos todos juntos al banco. Yo mismo entregué el cheque y dije que tenía motivos para creer que se trataba de una falsificación. Nada de eso, el cheque era auténtico. Tráete,
dijo Mr. Utterson. Veo que tú también piensas lo mismo que yo, dijo Mr. Enfield. Sí, es una fea historia, pues nuestro hombre era un individuo a quien nadie podía ver, un hombre verdaderamente detestable, y la persona que extendió el cheque era todo un dechado del decoro, celebre además. Y lo que es peor, uno de esos tipos que hacen lo que suelen llamar el bien. Se trata de un chantaje, supongo, un hombre honrado que está pagando muy caro alguna travesura de su juventud. Por consiguiente, la casa del chantaje es como yo llamo a aquel lugar de la puerta, aunque eso, como sabes, está lejos de explicarlo todo, añadió, y tras decir esas palabras se sumió en profundas cavilaciones. Mr. Anderson le sacó de ellas al preguntarle de pronto, ¿sabes si el librador del cheque vive allí? Un sitio apropiado, ¿no te parece? Replicó Mr. Enfield, pero da la casualidad de que me he fijado en su dirección. Vive en cierta plaza por aquí cerca. ¿Y nunca has preguntado por qué aquel lugar de la puerta? Dijo Mr. Utterson. No, señor, me parecía un poco delicado, fue su respuesta. Me resistió mucho a hacer preguntas. Participó bastante del estilo del día del juicio final. Plantear una pregunta es como lanzar una piedra. Se siente como uno tranquilamente en lo alto de una colina y allá va la piedra, poniendo en marcha a los demás y enseguida algún tipo anodito, el último en que no había pensado, recibió un golpe en la cabeza en su propio huerto y la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor, tengo por norma que cuanto más dudosa me parece una cosa, menos preguntas hago. Una norma muy buena además, dijo el abogado. Pero he examinado aquel lugar por mi cuenta, prosiguió Mr. Enfield. No, parece una casa ni mucho menos. No hay ninguna otra puerta, y nadie entra ni sale por ella, salvo de vez en cuando el caballero de mi aventura. En el piso de arriba hay 3 ventanas que dan al patio, ninguna en el piso abajo, y las ventanas están siempre cerradas pero limpias. Además, hay una chimenea que, por lo general, echa humo, de modo que alguien debe vivir allí. Sin embargo, no es posible asegurar eso, pues los edificios están tan juntos en el entorno de ese patio que es difícil decir dónde termina uno y comienza otro. La pareja volvió a caminar un rato en silencio. Luego dijo Mr. Anderson. Enfield, esa norma tuya está muy bien. Sí, eso creo, replicó Enfield. Pero a pesar de todo, continuó el abogado, hay una cosa que quiero preguntarte. Quiero preguntarte cómo se llama el hombre que pisoteó a la niña. En fin, dijo Mr. Enfield, no veo que eso le haga mal a nadie. Era un hombre llamado Hyde. ¿Mm? Dijo Mr. Anderson. ¿Qué aspecto tiene ese hombre? No es fácil de describir. Algo le pasa a su aspecto. Algo desagradable. Algo realmente detestable. Nunca había un hombre que me desagradara tanto y sin embargo solamente no sabía decir por qué. Debe estar desfigurado en alguna parte. Da la impresión de que es deforme, aunque no podría especificar en qué sentido. Es un hombre de aspecto extraordinario, y sin embargo no puedo mencionar realmente nada fuera de lo común. No, señor, no sabría precisarlo. No puedo describir a ese hombre, y no es por falta de memoria, pues confieso que es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Mr. Anderson siguió caminando en silencio, obviamente bajo la influencia de alguna cavilación. ¿Estás seguro que usó una llave? Preguntó por fin. Mi querido señor, empezó a decir Enfield, que no cabía en sí de la sorpresa. Sí, lo dije. Sí lo sé, dijo Anderson. Sé que debe parecer extraño. La verdad es que si no te pregunto el nombre de otro cómplice es porque ya lo conozco. Ya ves, Richard, que tu relato ha dado en el blanco. Si ha sido inexacto en algún punto, más vale que lo corrijas. Creo que podrían habérmelo advertido, replicó el otro, con una pizca de sentimiento. Pero como dices, he sido escaso exacto hasta la Pero como dices, he sido exacto hasta la pendatería. Aquel individuo tenía una llave, y lo que es más, la tiene todavía. La vi usarla no hace ni una semana. Mr. Anderson suspiró profundamente, pero no dijo ni una sola palabra, y enseguida prosiguió el joven. Otra vez aprenderé a callarme, dijo. Me avergüenza haberme ido de la lengua. Hagamos un trato, nunca volveremos a mencionar este asunto. De todo corazón, dijo el abogado. Cerraremos el trato con un apretón de manos, Richard. En busca del Mr. Hyde. Aquella noche, Mr. Anderson volvió a su piso de soltero con el ánimo sombrío y se sentó a cenar sin apetito. Los domingos tenían por costumbre, una vez finalizada esa comida, sentarse junto al fuego con un aburrido volumen de teología en su atril hasta que el reloj de la iglesia cercana diera las 12, hora en que sensatamente y agradecido se iba a la cama. Aquella noche, sin embargo, en cuanto quitaron la mesa, tomó una vela y entró a su despacho. Allí abrió su caja fuerte, extrajo de su rincón más secreto un documento en cuya sobre estaba anotado que se trataba del testamento del Dr. Jekyll, y se sentó con el ceño ensombrecido a examinar su contenido. El testamento era hológrafo, pues, aunque se habían hecho cargo de él una vez terminado, Mr. Anderson se había negado a prestar la menor ayuda en su confección. El testamento estipulado no solo que en el caso del fallecimiento de Henry Jekyll, M.D.,
CLLD, FRS, etc., todas sus propiedades debían pasar a manos de su amigo y benefactor Edward Hyde, sino que en caso de desaparición o ausencia inexplicada por un periodo que rebasara los 3 meses, el susdicho Edward Hyde ocuparía el puesto de Henry Jekyll sin más demora y libre de todo gravamen u obligación, aparte del pago de unas pequeñas sumas a los miembros de la servidumbre del doctor. Aquel documento ofendía la vista del abogado desde mucho tiempo. Le ofendía no solo un abogado, sino como partidario de los aspectos sensatos y habituales de la vida, para quien cualquier extravagancia era impugnancia. Hasta entonces había visto su desconocimiento de Mr. Hyde, lo que acrecentaba su indignación. Ahora, tras un súbito cambio, era su conocimiento. Sí, era ya bastante grave que el hombre no podía decir nada más. Fue peor cuando empezó a revestirse de atributos detestables y al rasgarse el cambiante y frágil velo que durante tanto tiempo le había nublado la vista. Surgió la repentina y precisa premonición de que era un malvado. Pensé que era una locura, dijo, mientras volvía a meter el odioso documento en la caja fuerte, y ahora empiezo a temer que sea una infamia. A continuación apagó la vela, se puso un gabán y se encaminó en dirección a Cavendish Square, ese balaurte de la medicina donde su amigo, el gran doctor Lyon, tenía su casa y recibía a su avergonzada clientela. Si alguien sabe algo, será Lyon, había pensado. Él solamente mayordomo lo reconoció y le dio la bienvenida. No solo lo sometió a las interminables antesalas propias de las visitas ordinarias, sino que lo hizo pasar directamente de la puerta al comedor, donde el doctor Lyon estaba sentado tomando a solas su vino. Era un caballero cordial, saludable, antidado, de faz ruquibunda, con una melena prematura blanca y unos modales impetuosos y resueltos. Al ver al Mr. Anderson se levantó de su silla de un salto y le dio la bienvenida tendiéndole ambas manos. La cordialidad habitual de aquel hombre era algo teatral a primera vista, pero se basaba en sentimientos sinceros, pues ambos eran viejos amigos, antiguos compañeros tanto de colegio como de universidad, profundamente respetuosos de sí mismos y el uno del otro, y lo que no siempre es lógico, ambos disfrutaban a conciencia de su mutua compañía. Después de divagar un poco, el abogado pasó a ocuparse del asunto que lo tenía preocupado de manera tan desagradable. Supongo, Lyon, dijo, que tú y yo debemos de ser los amigos más viejos que tiene Henry Jekyll. Ojalá fueran más jóvenes de sus amigos, dijo el doctor Lyon, riéndose entre dientes. Pero supongo que así es. ¿Y a qué viene eso? Ahora lo veo poco. De veras, dijo Anderson, creí que tenías un vínculo de interés comunes. Lo teníamos, fue respuesta, pero hace ya más de 10 años que Henry Jekyll se volvió demasiado extravagante para mi gusto. Empezó a descarriarse, a atravesarse de la mente, y aunque por supuesto siguió interesándome por él en recuerdos de los viejos tiempos, como suele decirse, lo veo y lo he visto la mar de poco. Tales disparates tan poco científicos, añadió el doctor, enrojeciendo de pronto, habrían enajenando la amistad del Damon y Fintias. Aquel pequeño arrebato de ira, en cierto modo, fue un alivio para el Mr. Anderson. Únicamente habrían discrepado en algunas cuestiones científicas, pensó, y no solo un hombre apasionado por la ciencia, excepto en materia de traspasos de bienes inmuebles, e incluso añadió, no, es nada más que eso. Concedió a su amigo unos cuantos segundos para que recobrase su compostura y luego abordó la pregunta que le había venido a hacer. ¿Te has tropezado alguna vez con un protegido suyo, un tal Hyde? Preguntó. ¿Hyde? Repitió Lyon. No, nunca he oído hablar de él en toda mi vida. Esa fue toda la información que el abogado se llevó consigo a la sombría cama grande en la que se revolvió de un lado para otro hasta que las primeras horas de la mañana empezó a alargarse. Fue una noche de poca tranquilidad para su esforzada mente, que ascendía por los interrogantes, se afanaba en plena oscuridad. Las campanas de la iglesia, que estaban tan oportunamente próximas a la morada de Mr. Anderson, dieron las 12 y él seguía dándole vueltas al problema. Hasta entonces solo lo había afectado en el aspecto intelectual, pero ahora su imaginación también estaba comprometida, o más bien esclavizada, y mientras estaba acostado y se revolvía en la densa oscuridad de la noche que envolvía la encortinada habitación, el relato de Mr. Enfield pasaba por su mente en una sucesión de imágenes luminosas. La primera que percibía era la gran extensión de farolas de una ciudad en plena noche, luego la figura de un hombre que caminaba velozmente, después la de una niña que venía corriendo de la casa del médico, y finalmente se encontraba ambos, y aquel juggernaut humano atropellando a la niña y pasando de largo, indiferente a sus chillidos. O si no, divisaba una habitación de una casa lujosa donde su amigo yacía dormido, soñando y sonriendo en sus sueños, y entonces abría la puerta de aquella habitación. Se apartaban las cortinas del lecho, el durmiente se despertaba y ¡heta aquí! Allí estaba, a su lado, una figura que tenía ascendiente sobre él, e incluso a altas horas de la noche tenía que levantarse y cumplir sus órdenes. En ambas visiones, aquello figuraba atormentado al abogado durante toda la noche, y si en algún momento éste echaba un cabezazo, era solo para verle deslizarse más furtivamente todavía en el interior de casas dormidas, o moverse cada vez con mayor rapidez, hasta marearlo.
A través de los inmensos laberintos de la ciudad iluminada por farolas, y en cada esquina atropellaba a una niña y lo dejaba chillando, y la figura todavía no tenía un rostro por el que pudiera reconocerla. Ni siquiera en sus sueños tenía rostro, o si lo tenía, lo desconcertaba, y se desvanecía ante sus ojos. Así fue como surgió y creció rápidamente en la mente del abogado una curiosidad particularmente intensa, casi desmesurada, de contemplar las facciones del auténtico Mr. Hyde. Si pudiera ponerle los ojos encima, aunque solo fuera una vez, pensaba que el misterio se aclararía y quizás se disiparía del todo, como suele suceder con las cosas misteriosas cuando se examinan bien. Podía imaginarse un motivo para la extraña preferencia o servidumbre, llamándole como quieran, de su amigo, e incluso para las sorprendentes cláusulas del testamento. Y al menos sería un rostro digno de verse, el rostro de un hombre sin entrañas y despiadado, un rostro que, con solo mostrarse, suscitaría en la mente del impasible Enfield un perdurable sentimiento de odio. A partir de aquel momento, Mr. Anderson empezó a rondar la puerta que daba a la cajechuela de las tiendas. Por las mañanas, antes de las horas de oficina, al mediodía, cuando había mucho trabajo y el tiempo era escaso, por la noche bajo la luz de la luna, con la ciudad envuelta en niebla. Bajo cualquier luz, y a cualquier hora, solitaria o concurrida, se podía encontrar al abogado apostado en un lugar elegido. Sí, es él, Mr. Hyde, había pensado. Yo seré Mr. Thick. Y al final su paciencia fue recompensada. Era una magnífica noche sin lluvia, con escarcha, las calles estaban tan limpias como la pista de un salón de baile, las farolas impertritadas antes cualquier tipo de viento dibujaban un estampado uniforme de luces y sombras. A eso de las 10 de la noche, cuando ya habían cerrado las tiendas, las callejuelas estaban muy solitarias, y a pesar de la tenue reverberación de Londres a su alrededor, muy silenciosa, los sonidos débiles llegaban lejos. Los ruidos domésticos procedentes de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la calzada, y cuando un viandante se aproximaba, el rumor de sus pasos le procedía mucho tiempo antes. Mr. Anderson llevaba ligeros que se aproximaban. En el transcurso de sus rondas nocturnas, hacia tiempo que se habían acostumbrado al curioso efecto que con la que las pisadas que tenía una sola persona que todavía estaba muy lejos surgen de pronto con nitidez del vasto murmullo y estrépito de la ciudad. Sin embargo, su atención nunca se había visto atraída tan repentina y contundentemente, y con una acusada y su persiciosa premonición de éxito, se retiró de la entrada del patio. Los pasos se acercaron cada vez más rápido y de pronto sonaron más fuertes cuando doblaron al final de la calle. Mirando hacia adelante desde la entrada, el abogado pudo ver enseguida el tipo de hombre al que tenía que enfrentarse. Era de baja estatura y iba vestido con sencillez, y su aspecto incluso a aquella distancia no predisponía mucho a su favor a quien lo contemplase, pero se dirigió directamente a la puerta, cruzando la calzada para ahorrar tiempo, y según venía sacó una llave del bolsillo como quien se acercaba a su casa. Mr. Anderson salió a su encuentro y cuando pasó a su lado lo tocó en el hombro. Me imagino que usted es Mr. Hyde, ¿no es cierto? Mr. Hyde retrocedió y expiró una bocanada de aire, emitiendo un sonido silbante, pero su miedo fue solo un momentáneo, y aunque no miró a la cara del abogado, respondió con mucha calma. Así me llamo. ¿Qué quiere usted? Veo que va a entrar, replicó el abogado. Soy un viejo amigo del Dr. Jekyll, Mr. Anderson, que vive en Gown Street. Usted debe haber oído mencionar mi nombre, y ya que lo he encontrado tan oportunamente, pensé que tal vez me dejaría entrar. No encontrará en casa al Dr. Jekyll. Ha salido, respondió Mr. Hyde, metiendo de sopetón la llave, y luego preguntó de pronto, sin levantar los ojos. ¿Cómo me ha reconocido? ¿Quiere usted por su parte, dijo Anderson, hacerme un favor? Con mucho gusto, respondió el otro. ¿De qué se trata? ¿Me permite ver su rostro? Preguntó el abogado. Mr. Hyde parecía titubear. Luego, como si de pronto se lo hubieran pensado mejor, se encaró con él con aire desafiante, y los dos ojos se miraron fijamente al uno al otro durante unos pocos segundos. Ahora podré reconocerlo la próxima vez que nos veamos, dijo Mr. Anderson. Puede ser útil. Sí, replicó Mr. Hyde. Está bien que nos hayamos encontrado. Y a propósito, aquí tiene mi dirección. Le dio el número de una calle de Soho. Madre mía, pensó Mr. Anderson. ¿Será posible que él también haya estado pensando en el testamento? Pero dominó sus sentimientos y se limitó a gruñir agradeciéndole la dirección. Veamos, dijo el otro. ¿Cómo me ha reconocido? Por la descripción, fue su respuesta. ¿La descripción de quién? Teníamos amigos en común, dijo Mr. Anderson. Amigos comunes, repitió Mr. Hyde con la voz un tanto ronca. Jekyll, por ejemplo, dijo el abogado. Él nunca le habló de mí, gritó Mr. Hyde en un arrebato de ira. No pensó que usted fuera a mentirme. Vamos, dijo Mr. Anderson, no está bien que hable así. El otro emitió un sonoro gruñido que enseguida se convirtió en un feroz risotada, y un instante después, con una extraordinaria rapidez, había abierto la puerta y desaparecido en el interior de la casa. Después de que Mr. Hyde se marchara, el abogado, que se quedó allí un rato semejando su rostro la viva imagen de la preocupación,
Luego empezó a remontar la calle lentamente, deteniéndose a cada paso y llevándose la mano a la frente como si estuviera perplejo. El problema que estaba así deliberando mientras caminaba era de esos que casi nunca se resuelve. Mr. Hyde era pálido y de baja estatura, aunque no tenía ninguna malformación específica. Daba la impresión de ser deforme, tenía una sonrisa desagradable, se había comportado con el abogado como una especie de criminal mezcla de timidez y descaro homicidia, y hablaba con una voz ronca, susurrante y un tanto entrecortada. Todos aquellos rasgos le eran desfavorables, pero ni siquiera todos ellos juntos podían explicar la repugnancia, el asco y el medio. Hasta entonces desconocidos, con el Mr. Anderson lo miraba. Tiene que ser otra cosa, se decía el perplejo caballero. Hay algo más, aunque no sé cómo llamarlo. Que Dios me proteja, ese hombre apenas parece humano. Podríamos decir que tiene algo de troglodita, o tal vez se trate de la vieja historia del Dr. Fred, o es la mera ideación de un alma vil que de ese modo transpira por completo y transfigura su envoltorio de barro. Creo que más bien es esto último, ya que, oh mi bueno de Henry Jekyll, si alguna vez ha visto grabada en su rostro la firma de Satanás, a la vuelta de la esquina de la callejuela había una manzana de casas antiguas y elegantes, deterioradas en su mayoría y alquiladas por pisos y despachos, a gente de cualquier clase y condición, grabadoras de mapas, arquitectos, turbios abogados y apoderados de empresas dudosas. Una casa, sin embargo, la segunda a partir de la esquina, estaba todavía habitada en su totalidad, y Mr. Anderson se detuvo frente a su puerta, que tenía un magnífico aspecto de riqueza y bienestar, aunque ahora estuviera sumida en la oscuridad, a excepción del tragaluz, y llamó. Un anciano sirviente bien vestido abrió la puerta. Pole, ¿está en casa del Dr. Jekyll?, preguntó el abogado. Voy a ver, Mr. Anderson, dijo Pole, dejando entrar al visitante mientras hablaba en una amplia y confortable sala de techo bajo, pavimentada con baldosas, cadeada al estilo de las casas de campo, mediante una chimenea y amueblada con costosos vargueños de roble. Señor, ¿quiere esperar aquí, junto al fuego, o le enciendo una lámpara en el comedor? Aquí, gracias, dijo el abogado, y acercándose a la chimenea se apoyó en el elevado guardafuegos. Aquella sala en la que ahora se había quedado solo era el antojo favorito de su amigo el doctor, y el propio Anderson solía referirse a ella como la estancia más agradable de Londres. Pero aquella noche un estremecimiento le corría por las venas. El rostro de Hyde no se apartaba de su memoria, sentía náuseas y repugnancia por la vida, lo cual era raro en él, y su lúgubre ánimo parecía intuir una amenaza en los vacilantes reflejos de la lumbre sobre los pulidos vargueños y en los inquietantes juegos de sombras en el techo. Se sintió avergonzado de su alivio cuando enseguida volvió Pole para anunciarle que el Dr. Jekyll se había marchado. He visto entrar a Mr. Hyde por la puerta de la vieja sala de disección, le dijo Anderson. ¿Eso es normal cuando el Dr. Jekyll no está en su casa? Completamente normal, Mr. Anderson, respondió el sirviente. Mr. Hyde tiene una llave. Paul, su señor, parece depositar mucha confianza en ese joven, prosiguió el otro pensativo. Sí, señor, en efecto, dijo Paul, todos nosotros tenemos órdenes de obedecerlo. No recuerdo haberme tropezado nunca con Mr. Hyde, dijo Anderson. Dios mío, claro que no, señor, él nunca cena aquí, respondió el mayordomo. La verdad es que le vemos muy poco por esa parte de la casa, casi siempre entra y sale por el laboratorio. En fin, buenas noches, Paul. Buenas noches, Mr. Anderson. Y el abogado se puso en camino hacia su casa con el corazón bastante oprimido. Pensó, me temo que esté con el agua al cuello. Era muy disoluto de joven, de eso ya mucho tiempo, por cierto, pero la ley de Dios no establece ninguna limitación. Ah, debe de ser eso, el fantasma de algún viejo pecado, el cáncer de alguna ignominia oculta, el castigo que llega. Claudio, años después de que la memoria haya olvidado y el amor propio perdonarlo, la falta. Y el abogado, intimidado por aquel pensamiento, dio vueltas durante un rato a su propio pasado, buscando a tientas en todos los revoncos de su memoria, no fuera que por casualidad saltara como un resorte alguna antigua inquietud y saliera a la luz. Su pasado era bastante irreprochable, pocos hombres podían consultar los anales de su vida con menos recelo. Sin embargo, se sentía profundamente humillado por las muchas malas acciones que había cometido, y exaltado de nuevo hasta una sobria y temerosa gratitud por las otras muchas que había estado a punto de cometer y había evitado. Y entonces, volviendo al tema anterior, concibió una pizca de esperanza. Este Mr. Hyde, si se lo estudiara, pensó, debe de tener sus propios secretos, tremendos secretos, a jugar por su aspecto, secretos comparados con los cuales los peores del pobre de Jekyll serían como un rayo de sol. Las cosas no pueden continuar como están. Me están dando escalofríos al pensar de que aquel ser acercándose sigilosamente como un ladrón a la cabecera de Harry, pobre Harry. Menudo despertar. ¿Y qué peligro? Pues si el tal Hyde sospechaba de la existencia del testamento,
puede impacientarse por heredarlo. Ah, debo arrimar el hombro, si es que Jekyll me lo permite, añadió. Jekyll me lo permite, pues una vez más desfilaron por su imaginación, tan nítidas como una transparencia, las cláusulas del testamento. El doctor Jekyll se encontraba completamente a gusto. 2 semanas después, por una feliz casualidad, el doctor Jekyll dio una de sus gratas cenas a 5 o 6 viejos compiches, todos ellos hombres inteligentes y estimables y entendidos en un buen vino, y Mr. Anderson se las ingenió para quedarse después de que los demás se hubieran marchado. Aquello no era nada nuevo, sino que habían acontecido montones de veces. Cuando alguien apreciado a Anderson, su apreciado era completo. A los anfitriones les encantaba retener al mordaz abogado cuando los despreocupaba y los sueltos de lengua tenían ya el pie en el umbral. Les gustaba sentarse un rato en su discreta compañía, ejercitándose para la soledad, serenando sus mentes con el generoso silencio de aquel hombre después del dispendio y las tensiones de la diversión. El doctor Jekyll no era una excepción a esta regla, y ahora, mientras permanecía sentado al lado del opuesto del fuego, un hombre de unos 50 años, corpulento, fuerte, bien afeitado, con aspecto un tanto malicioso tal vez, pero inequívocamente competente y amable, podía verse por sus miradas que profesaban a Mr. Anderson un sincero y cálido afecto. Estaba deseando hablar contigo, Jekyll empezó a decir este último, acerca de tu testamento. Un observador atento podía haberse dado cuenta de que el tema no resultaba nada grato, mas el doctor, como si tal cosa, salía airoso de la situación. Muy buen Utterson, dijo, has sido poco afortunado con un cliente como yo. Nunca he visto a un hombre tan angustiado como tú por mi testamento. Como no sea ese pedante chapado a la antigua de Lyon ante lo que llama mis herejías científicas. Ah, ya sé que es un buen tipo, no hace falta que frunce el ceño, un tipo estupendo, siempre tengo el propósito de verlo más. Pero a pesar de todo eso, un pedante chapeando a la antigua, un ignorante y descarado pedante, ningún hombre me ha decepcionado tanto como Lyon. Ya sabes como yo nunca lo he probado, prosiguió Anderson implacavelmente, haciendo caso omiso del nuevo asunto. ¿Te refieres a mi testamento? Sí, desde luego, ya lo sé, dijo el doctor con cierta actitud. Ya me lo has dicho. Pues bien, te lo vuelvo a decir, continuó el abogado. Me he enterado de que algo relacionado con el joven Hyde. El rostro ancho y hermoso del doctor Jenkins palideció intensamente y algo tenebroso afloró en su mirada. No me apetece oír nada más, dijo. Creía que habíamos acordado dejar de lado este asunto. Lo que oía era abominable, dijo Anderson. Eso no cambia nada. No comprendes mi posición, contestó el doctor, de un modo algo incoherente. Me encuentro en un trance difícil, Anderson. Mi situación es muy extraña, muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se pueden arreglar hablando. Jekyll, dijo Anderson, ya me conoces, soy un hombre en el que se puede confiar. Confiésamelo en confianza, y te aseguro que podré librarte de ello. Mi buen Anderson, dijo el doctor, eres muy amable, realmente muy amable, y no encuentro palabras para agradecértelo. Te creo plenamente. Confiaría en ti antes de que en cualquier otro hombre. Sí, antes que en mí mismo si pudiera elegir, pero realmente no es lo que tú te lo imaginas, no es tan grave como todo eso, y solo para tranquilizar a tu buen corazón, te diré una cosa, en el momento que quieras, puedo librarme de Mr. Hyde. Te doy mis palabras respecto a eso, y te lo agradezco una y otra vez. Y solo añadiré unas pocas palabras que estoy seguro, Anderson, que no tomarás a mal. Se trata de un asunto privado y te ruego que lo dejes estar. Anderson reflejó un poco mirando el fuego. No me cabe la menor duda de que tienes toda la razón, dijo por fin, poniéndose en pie. Pues bien, ya que hemos tocado este asunto y esperando a que por última vez, prosiguió el doctor, hay un punto que me gustaría que entendieras. La verdad es que el pobre Hyde me interesa mucho, ya que lo has visto, él me lo contó, y me temo que fue descortés contigo, pero sinceramente tengo un gran interés, grandísimo, por ese joven, y si desaparezco, Anderson, deseo que me prometas que tendrás paciencia con él y harás valer sus derechos. Creo que lo harías, si lo supieras todo, y me quitarías un peso de encima si me lo prometieras. No puedo pretender que llegue a gustarme, dijo el abogado. No te pido eso, imploró Jekyll, poniendo su mano en el brazo del otro. Solo pido justicia, solo te pido que le ayudes por mí, cuando yo ya no estoy aquí. Anderson dejó escapar un suspiro incontenible. Está bien, dijo, lo prometo. El caso del asesinato de Carrie. Casi un año después, en el mes de octubre del año 18, un crimen de singular ferocidad sobresaltó a todo Londres y alcanzó gran notoriedad por la elevada posición de la víctima. Los detalles eran escasos y sorprendentes. Una criada que vivía sola en una casa no lejos del río había subido a acostarse a eso de las 11. Aunque la niebla envolvió la ciudad a últimas horas de la tarde, la primera parte de la noche estuvo despejada, y el callejón al que daba la ventana de la criada estaba intensamente iluminado por la luna llena.
Al parecer, ella era una muy dada al romanticismo, pues se sentó sobre su arcón que estaba justo debajo de la ventana y se sumió en ensoñaciones contemplativas. Nunca solía decir ella, hecha un par de lágrimas, cuando narraba las experiencias, nunca se había sentido más en paz con todos los hombres ni había apreciado más el mundo. Y mientras permanecía así, advirtió la presencia de un anciano y guapo caballero de pelo cano, que se acercaba por el callejón, y que otro caballero de muy corta estatura, al que al principio le prestó menos atención, se dirigía hacia él. Cuando se encontraron frente a frente, justo antes de los ojos de la criada, el anciano se inclinó y abordó el otro con unos modales bastante corteses. El tema de su conversación no parece ser de gran importancia. En efecto, a jugar por sus indicaciones, a veces parecía que solo le estaba preguntando alguna dirección. Pero la luna iluminó su rostro mientras hablaba y la chica se alegró de verlo. Tan inocente y anticuada disposición a la bondad parecía irradiar, aunque también cierta alternaria que parecía poseer de un bien fundado amor propio. La chica observó enseguida y le sorprendió reconocer a un tal Mr. Hyde que una vez había visto a su amo y a él cuando ella había cogido antipatía. Llevaba en la mano un pesado bastón con el cual jugueteaba, pero no respondía ni una sola palabra y parecía escuchar con impaciencia mal contenida, y entonces estalló de pronto en un arrebateo de ira, golpeó el suelo con los pies blandiéndose en el bastón y se comportó, según lo describía la criada, como un loco. El anciano caballero retrocedió un poco, bastante sorprendido y un poco dolido, y sin más, Mr. Hyde perdió los estribos y lo derribó al suelo a gorrotazos, y un momento después empezó a pisotear a su víctima con furia simiesca, y le descargó una andada de golpes, bajo los cuales se oyeron crujir sus huesos, mientras su cuerpo rebotaba sobre la calzada. Horrorizada por lo que estaba viendo y oyendo, la criada se desmayó. Eran las 2 cuando la chica volvió en sí y llamó a la policía. El asesino se había ido hacía tiempo, pero su víctima yacía allí en medio del callejón, increíblemente destrozada. El bastón con que se habían llevado a cabo aquella acción, aunque era de cierta madera poco común, muy dura y pesada, se había partido por la mitad bajo el ímpetu de aquella crueldad incesata, y una de sus mitades astilladas había rodeado hasta la alcantarilla más próxima. La otra sin duda se la había llevado el asesino. Encima de la víctima se encontró un monedero y un reloj de oro, pero ninguna tarjeta o documento, a excepción de un sobre cerrado y sellado que probablemente iba a echar al correo y que llevaba el nombre y dirección de Mr. Ontester. A la mañana siguiente, dicho sobre fue entregado al abogado antes de que se hubiese levantado, y en cuanto lo hubo visto y le contaron las circunstancias, soltó una solemne insolencia. No diré nada hasta haber visto el cadáver, dijo. Esto puede ser muy serio. Tengo la amabilidad de esperar mientras me visto. Y con igual semblante serio se apresuró a desayunar y se dirigió en coche a la comisaría de policía, a donde habían llevado el cadáver. Nada más entró a la celda, asintió con la cabeza. Sí, dijo, lo conozco. Siento decir que se trata del señor Darnwith Corroy. Madre mía, señor, exclamó el agente de policía. ¿Será posible? Y un instante después se le iluminaron los ojos de ambición profesional. Esto dará mucho que hablar, dijo. Tal vez pueda usted ayudarnos a encontrar a ese hombre. Y como sucintamente lo que la criada había visto, y mostró el bastón roto. Mr. Onesen había temblado al oír mencionar al Mr. Hyde, pero cuando le pusieron delante del bastón ya no le culpó la menor duda. Aunque estaba partido y destrozado, le reconoció como el que le había visto regalado a Henry Beeke varios años antes. El tal Mr. Hyde es una persona de corta estatura, inquirió, bastante bajo y de aspecto particularmente malvado, según afirma la criada, dijo el agente de policía. Mr. Anderson reflexionó y luego, alzando la cabeza, dijo: sí, se viene conmigo en el coche que he alquilado, dijo. Creo que podré llevarlo a su casa. Para entonces serían ya las 9 de la mañana y había hecho su aparición las primeras nieblas de la temporada. Un gran velo de color chocolate escapaba el cielo, pero el viento no dejaba de soplar, dispersando aquellas acuciantes vapores, de modo que mientras el coche de alquiler circulaba lentamente de calle en calle, Mr. Anderson contempló una potentosa cantidad de grados y matrices de penumbra, aquí oscuro como la noche, procedente de un extraño incendio, y por un momento la niebla dispersaba por completo, y entre sus arremolinadas volutas asomaba un macilento rayo de luz diurna. Visto bajo aquellos destellos cambiantes, el deprimente barrio de Soho, con sus calles embarradas, sus deseados transeúntes y sus farolas que no habían sido apagadas o las habían vuelto a encender para
combatir aquella nueva y lugumbrante invasión de la oscuridad. Le parecía al abogado que formaba parte de alguna ciudad de pesadilla. Además, sus pensamientos eran de los más pesimistas, y cuando echó una ojeada a su compañero en aquel trayecto, tuvo conciencia de ese amargo de terror a la ley y a sus representantes que pudo asaltar a veces incluso a los más honrados. Cuando el coche de alquiler se paró delante de la dirección indicada, la niebla se levantó un poco y le mostró una sórdida calle, una taberna, una humilde casa de comidas francesas, una tienda de ventas al por menor de revistas sensacionalistas a un penique y lechugas a 2 peniques, muchos niños harapientos apiñados en los portales y diversas mujeres de diferentes nacionalidades que salían, llave en mano, a tomar un trago matutino, y un instante después de la niebla, de color pardo oscuro como la tierra de sombra, se instaló de nuevo en aquel lugar y lo aisló de aquel ambiente canalesco. Aquel era el lugar del protegido de Henry Jekyll, de un hombre que iba a heredar $250,000 esterlinas. Una anciana de rostro marfileño y cabello plateado abrió la puerta. Tenía un semblante depravado, suavizado por la hipocresía, pero sus modales eran excelentes. Sí, les dijo, aquella era la casa del Mr. Hyde, pero él no estaba ahí. Aquella noche había vuelto muy tarde, pero se había marchado de nuevo hace menos de una hora. No era para nada extraño, sus hábitos eran muy irregulares y se asentaba a menudo. Por ejemplo, ayer hizo casi 2 meses que no lo había visto. Muy bien, entonces queremos ver su piso, dijo el abogado, y cuando la mujer empezó a decir que era imposible, añadió, será mejor que le diga a usted quién está en esa persona que me acompaña. Es el inspector Neil Cuman de Scotland Yard. Un detestable destello de júbilo que cruzó el rostro de la mujer. Ah, dijo, ¿tiene problemas? ¿Qué ha hecho? Mr. Anderson y el inspector intercambiaron miradas. No parece un personaje muy popular, observó el último. Y ahora, buena mujer, permita que ese caballero y yo echemos un vistazo. De la totalidad de la casa que, salvo por la anciana, permanecía inhabitable. Mr. Hyde solo utilizaba un par de habitaciones, pero estas estaban amuebladas con lujo y buen gusto. Había una despensa llena de vidrios, la vasija era de plata, la malentería fina, un valioso cuadro colgaba de la pared, regalo suponía Anderson de Henry Jekyll, que era todo un experto, y las alfombras eran de pelo largo y agradables colores. En aquel momento, sin embargo, las habitaciones tenían todo el aspecto de haber sido registradas recientemente, y con precipitación. Había ropa tirada por el suelo con los bolsillos vueltos, las cojones con cerraduras estaban abiertas y en la chimenea había un montón de cenizas grises, como si se hubiera quemado muchos papeles. De entre aquellos recoldos, el inspector desenterró el extremo de un talario de cheques verdes que había resistido la acción del fuego. La mitad del bastón fue encontrada detrás de la puerta, y como aquello confirmaba sus fechas, el policía declaró estar encantado. Una visita al banco, donde se comprobó que el asesino tenía un saldo positivo de varios miles de libras, como su satisfacción. Puedo estar seguro, señor, le dijo a Anderson, de que lo tengo en mis manos. Debe haber perdido la cabeza, pues de otro modo jamás habría abandonado el bastón, ni menos aún quemando el tolinario de cheques, pues el dinero es vital para ese hombre. Lo único que tenemos que hacer es esperarlo en el banco y distribuir octavillas con su filiación. Esto último, sin embargo, no era tan fácil de llevar a cabo, ya que Mr. Hyde contaba con unos pocos amigos íntimos. Incluso el patrón de la sirvienta solo lo había visto un par de veces. No se pudo localizar su familia por ninguna parte, nunca lo habían fotografiado, y los pocos que podían ofrecer a una descripción suya disentían completamente, como suele ocurrir con los observadores normales. Solo estaban de acuerdo en un punto: la obsesiva y tácita sensación de deformidad con que impresionaba a todos aquellos que lo contemplaban. El incidente de la carta. La tarde estaba ya muy avanzada cuando Mr. Anderson consiguió llegar a la puerta del Dr. Jekyll, donde fue admitido inmediatamente por Poe y conducido a través de las despensas de la cocina y de un patio que antes había sido un jardín, el edificio conocido indistintamente como laboratorio o salón de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un famoso cirujano, y cuando le gustaba más la química que la anatomía, había cambiado el destino del bloque que había en el fondo del jardín. Era la primera vez que el abogado era recibido en aquella parte de la residencia de su amigo, por lo que observó con curiosidad y la sólida construcción sin ventanas y miró a su alrededor con una desagradable sensación de extrañeza. Aquel escenario, hace tiempo atestado de estudiantes entusiasmados y ahora desolado y solitario, las mesas cargadas de aparatos de química, el suelo cubierto de cajones y sembrado de caja para embaljaces, apenas iluminado por una luz tenue que se filtraba a través de la velada cúpula. Al otro extremo, un tramo de escaleras subida hasta una puerta cubierta de tapete verde, y al atravesarla, Mr. Anderson fue introducido finalmente en el gabinete del doctor. Era una habitación amplia, rodeada de vitrinas, amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero y una mesa de despacho y provista de 3 ventanas polvorientas con barrotes de hierro que daban al patio. En la chimenea ardía un fuego y había una lámpara encendida sobre la repisa, pues la espesa niebla
empezaba a extenderse incluso en el interior de las casas, y allí, cerca del fuego, estaba sentado el doctor Jekyll, donde dando la impresión de encontrarse muy enfermo. No se levantó para recibir a su visitante, sino que le tendió una mano helada y le dio la bienvenida con voz desmulada. Y bien, dijo Anderson, en cuanto Paul se hubo marchado, ¿te has enterado de las noticias? El doctor se entremeció. Las estaba pregando en la plaza, dijo. Las oí en mi comedor. Escucha, dijo el abogado. Carver era cliente mío, pero también lo eres tú, y quiero saber lo que estoy haciendo. ¿No estarás cometiendo una locura al ocultar a este individuo? Anderson, lo juro por Dios, exclamó el doctor. Juro por Dios que nunca le volverá a poner los ojos encima. Te doy mi palabra de honor de que he acabado con él para siempre. Todo ha terminado. En realidad, él no necesita mi ayuda. Tú no lo conoces como yo. Está a salvo, completamente a salvo. Fíjate en lo que te digo. Nunca más se volverá a oír hablar de él. El abogado lo escuchaba con melancolía. No le gustaba la febril actitud de su amigo. Pareces estar muy seguro de él, dijo, y espero por tu bien que tengas razón. Si se llegase a celebrar un juicio, tu nombre podría salir a la luz. Estoy completamente seguro de él, replicó Jackie. Los motivos que tengo para esa certeza no los puedo compartir con nadie, pero hay una cosa sobre las que puedo aconsejarme. He recibido una carta, y no sé si debería mostrársela a la policía. Me gustaría dejársela en tus manos, Anderson. Tú sabrás juzgarme prudentemente, estoy seguro. Confío en ti plenamente. ¿Temes, pues, que eso podría conducir a su localización? Preguntó el abogado. No, dijo el otro. No puede decir que me importe lo que diga, lo que pase a Heidi. He terminado por completo con él. Estaba pensando en mi propia reputación, que con este odioso asunto ha quedado bastante expuesta. Anderson calvió durante un rato, le sorprendió el egoísmo de su amigo y sin embargo le aliviaba. Pues bien, dijo por fin, déjame ver la carta. La carta estaba escrita con letra pequeña y picuda y firmada, e indicaba muy brevemente que el benefactor del remitente, el doctor Jekyll, a quien durante tanto tiempo había pagado tan indignamente sus muchas generosidades, no tenía que preocuparse por su seguridad, pues disponía de medios para escapar, en los que confiaba plenamente. Al abogado les gustó bastante aquella carta. Presentaba la intimidad entre Jekyll y Hyde con colores más favorables de los que él se había imaginado, y se censuró a sí mismo por alguna de sus anteriores sospechas. ¿Tienes el sobre?, preguntó. Lo quemé, respondió Jekyll, sin pensar en lo que hacía, pero no lleva ningún matasellos. La misiva fue entregada en mi mano. ¿Permites que me quede con ella y consulte con la almohada?, preguntó Anderson. Quisiera que me dieras tu opinión, fue la respuesta. He perdido la confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré, respondió el abogado. Y ahora una cosa más. ¿Fue Hyde quien dictó los términos de tu testamento relacionados con tu desaparición? El doctor pareció que iba a desmayarse. Mantuvo la cabeza bien cerrada y asintió con la cabeza. Lo sabía, dijo Anderson. Tenía intención de asesinarte. De buena te has librado. He conseguido algo más que todo eso, repuso el doctor solemnemente. He recibido una lección. Dios mío, qué lección, Anderson. Y por un momento se cubrió el rostro con sus manos. Cuando salía el abogado se detuvo y cruzó unas palabras con Paul. A propósito, dijo, hoy han entregado en mano una carta. ¿Qué aspecto tenía el mensajero? Pero Paul afirmó categóricamente que no había llegado nada salvo el correo. Y eran solo circulares, añadió. Aquellas noticias reavivaron los temores del visitante. Evidentemente la carta había llegado a través de la puerta del laboratorio. De hecho, posiblemente había sido escrita en el gabinete del doctor, y si fuese así, debía ser juzgada de otro modo, y tratado más con cautela. Cuando iba por la calle, los repartidores de periódicos gritaban por las aceras hasta enroquecer. Era la relación fúnebre de un amigo y cliente, y no pude evitar un cierto temor al que el buen hombre de otro se viera arrastrado por el torbellino del escándalo. La decisión que tenía que tomar era, por lo menos, delicada, y aunque solía ser muy independiente, empezó a abrigar el deseo de pedir consejo a otros. No podía obtenerlo directamente, pero quizás pensó podría rebuscar un poco. Inmediatamente después se sentó a un lado de su propia chimenea, con Mr. West, su principal pasante, al otro extremo, y a mitad del camino entre ambos, a una distancia de fuego calculada con precisión, una botella de un especial vino añejada que durante mucho tiempo había estado depositada en los sótanos de su casa, protegida del sol, todavía suspendida del vuelo. La niebla cubría la ciudad y los farolas brillaban tenuemente con carbunclos, y abriéndose paso entre ellas nubes perdidas que lo envolvían todo. El desfile de la vida ciudadana seguía llegando a raudales a través de las grandes arterias con las que el estruendo de una fuerte ventanal. Pero la lumbre alegraba la habitación. Los ácidos hacía mucho tiempo que se habían disipado en la botella. El majestuoso tinte se había suavizado con el paso del tiempo, al igual que se difuminaban los colores en las vidrieras. Y el arrebol de las cálidas tardes de otoño en los viñedos de las laderas estaban a punto de aflorar y de dispersar las nieblas de Londres. Imperceptiblemente el abogado se fue ablandando. Con ningún otro hombre tenía menos secretos que con Mr. West, y no siempre estaba seguro de que fueran tantos como él quisiera. West había visitado a menudo la casa del doctor por asuntos profesionales
Conocía a Paul y era poco probable que no hubiese oído hablar de la familiaridad con Mr. Hyde. Entraba y salía de la casa. Podría sacar conclusiones. No era conveniente pues que viese una carta que explicaba aquel misterio y sobre todo, dado que West era un gran estudioso y perito en escritura a mano, consideraría que aquel paso era lógico y consentiente. El empleado además era asesor jurídico. Sería raro que leyera un documento tan extraño sin hacer alguna observación, y mediante aquella observación Mr. Anderson podía determinar su rumbo futuro. Este asunto relacionado con Sir Danvers es bastante lamentable, le dijo. Sí, señor, en efecto, he provocado a buena parte de la opinión pública, repuso West. Ese hombre, por supuesto, estaba loco. Me gustaría saber qué opina usted sobre esto, replicó Anderson. Tengo aquí un documento de su puño y letra. Debe quedarse entre nosotros, pues no sé muy bien qué hacer con él. Cuando menos es un feo asunto, pero ahí está, es típico de el autógrafo de un asesino. Los ojos de West se iluminaron e inmediatamente se sentó y lo examinó con pasión. No, señor, dijo, no está loco, pero la letra es muy extraña. A decir de todos, es tan extraño como su forma de escribir, añadió el abogado. En aquel preciso momento entró el criado con una misiva. ¿Es el doctor Jekyll, señor?, inquirió el pasante. Creo reconocer la letra. ¿Es realmente privada, Mr. Anderson? No es más que una invitación a cenar. ¿Por qué? ¿Quieres verla? Solo un momento, gracias, señor. Y el pasante puso las dos hojas de papel a una al lado de la otra y comparó diligentemente sus contenidos. Gracias, señor, dijo por fin, devolviéndose ambas. Es un autógrafo muy interesante. Hubo una pausa, durante el cual Mr. Anderson se debatió consigo mismo. ¿Por qué la ha comparado West?, preguntó de pronto. Verá usted, señor, respondió al empleado. Existe un parecido bastante singular. Los dos tipos de escritura son idénticos en muchos aspectos. Solo difiere en la inclinación de la letra. Qué raro, dijo Anderson. Sí, como usted dice, es bastante raro, respondió West. Yo no hablaría de esta misiva, ¿sabe?, dijo el abogado. Claro que no, señor, contestó el pasante. Lo comprendo. Pero en cuanto a Mr. Anderson se quedó solo aquella noche, guardó la misiva en su caja fuerte, donde desde entonces ha estado depositada. ¿Cómo? Pensó. Henry Jenkins falsificó una firma para proteger a un asesino y la sangre se le heló en las venas. El extraordinario incidente del Dr. Lynlon. Pasó el tiempo. Se ofrecieron miles de libras de recompensa, pues la muerte de Sir Danvers fue tomado como una ofensa pública, pero Mr. Hyde había desaparecido sin que la policía diera con él, como si nunca hubiese existido. Se desenterró gran parte de su pasado, en efecto, y era bastante lamentable. Se contaba historias acerca de la crueldad de aquel hombre, tan insensible y violento al mismo tiempo, de su infame vida, de sus extrañas compañías, del odio que parecía haber rodeado a sus andanzas, pero de su actual paradero ni el menor indicio. Desde que se había abandonado su casa en el Soho la mañana del crimen, sencillamente se había esfumado, y poco a poco, según pasaba el tiempo, Mr. Anderson empezó a recuperarse de su acuciante inquietud y estaba cada vez más en paz consigo mismo. A su modo de ver, la muerte de Sir Danvers estaba más que compensada con la desaparición de Mr. Hyde, suprimida ya que aquella influencia nefasta, una nueva vida comenzaba para el Dr. Jekyll. Salió de su aislamiento, reanudó sus relaciones con los amigos y se convirtió una vez más en el considerado invitado y anfitrión. Y aunque siempre había sido conocido por su caridad, ahora se distinguía no menos por su religiosidad. Estaba ocupado, pasaba mucho tiempo al aire libre, hacía el bien, su rostro parecía más sincero y luminoso, como si por dentro fuera consciente de estar a disposición de los demás, y durante más de 2 meses el doctor vivió en paz. El día 8 de enero, Anderson había cenado en casa del doctor con un pequeño grupo de invitados, entre ellos Lynlon, y el anfitrión había mirado a uno y a otro como en los viejos tiempos, cuando formaban un trío de amigos inseparables. El día 12 y de nuevo el 24, el abogado se encontraba con la puerta cerrada. El doctor está confinado en casa, le dijo Paul, y no recibe a nadie. El día 15 lo intentó de nuevo y volvió a ser rechazado, y dado que durante los 2 últimos meses se había acostumbrado a ver a su amigo casi a diario, aquel retorno a la soledad pesó a su ánimo. La quinta noche recibió en casa a West para cenar con él, y la sexta se fue a ver al doctor Lynlon. Allí al menos no le negaron la entrada, pero una vez dentro le sorprendió el cambio que había experimentado el aspecto del doctor. Llevaba escrito en su rostro de manera legible que estaba condenado a muerte. Aquel hombre de tez sonrosa estaba mucho más pálido. Había desgastado, visiblemente estaba más viejo y más calvo, y sin embargo, aquellas muestras de una rápida decadencia física no llamaron tanto la atención del abogado como la expresión de su mirada y su actitud, que parecían relevar un pánico profundo y arriesgado de su mente. Era poco probable que el doctor temiese la muerte, y sin embargo, era eso lo que Anderson estuvo tentando de sospechar. Sí, pensó,
Él es médico, debe de conocer su propio estado y saber que sus días están contados, y ese conocimiento le resulta insoportable. Y sin embargo, cuando Anderson comenzó su mal aspecto, Lynott declaró con gran firmeza que estaba condenado a muerte. He sufrido una conmoción, dijo, y jamás me recobraré. Es cuestión de semanas. En fin, la vida ha sido agradable. Me ha gustado. Sí, señor, solía gustarme. A veces pienso que si supiéramos todo lo que puede depararnos, nos alegraríamos más al abandonarla. Jekyll también está enfermo, observó Anderson. ¿Lo has visto? Pero la expresión del rostro de Lynott cambió a la vez que alzaba una mano temblorosa. No quiero volver a ver al doctor Jekyll ni oír una sola palabra más sobre él, dijo en voz alta entrecortada. He terminado completamente con esa persona, y te ruego que me ahorres cualquier alusión a alguien a quien considero muerto. Tate, dijo Mr. Anderson, y luego tras una considerable pausa preguntó, ¿puedo hacer algo? Los tres somos viejos amigos, Lynott. No viviremos lo suficiente para ser otros nuevos. Nada puede hacerse, respondió Lynott. Pregúntale a él. No quiere verme, dijo el abogado. Eso no me sorprende, fue la respuesta. Algún día, Anderson, después de que me haya muerto, tal vez llegas a enterarte de los pormenores de todo este asunto. Yo no puedo contártelos. Y mientras tanto, si puedes quedarte para hablar conmigo de otras cosas, por el amor de Dios, hazlo. Pero si no puedes evitar ese maldito asunto, entonces vete, en el nombre de Dios, pues yo no puedo soportarlo. En cuanto llegué a su casa, Anderson se puso a escribir a Jekyll, quejándose de que no la admitiese en su casa y preguntándole por el motivo de su desafortunada ruptura con Lynott. Y al día siguiente recibió una larga respuesta, en ocasiones redactada con mucho patetismo y en otras cosas enigmáticamente misterioso en cuanto a su sentido. La riña con Lynott fue irremediable. No culpo a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero comparto su opinión de que no debes vernos más. De ahora en adelante tengo la intención de llevar una vida de total aislamiento. No debes sorprenderte ni dudar de mi amistad. Si mi puerta permanece a menudo cerrada, incluso para ti, debes permitir que siga mi propio camino, por muy misterioso que te parezca. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Soy el mayor de los pecadores, y también el que más sufre de todos. No podía imaginar que en esta tierra hubiese lugar para sufrimientos y terrores tan inhumanos, y tú, Anderson, no puedes hacer nada más que una cosa para aliviar ese destino: respetar mi silencio. Anderson se quedó asombrado. La siniestra influencia de Hyde había desaparecido. El doctor había vuelto a sus antiguas actividades y amistades. Hacía una semana, el futuro parecía sonreírle, prometiéndole una vejez jovial y honorable. Y ahora, en un solo momento, las amistades y la tranquilidad de espíritu y todo el curso de su vida se había desbaratado. Un cambio tan grande e improvisado indicaba que estaba loco, pero considerando la actitud y las palabras de Lynott, el motivo debía ser más profundo. Una semana después, el doctor Lynott se metía en la cama y en algo menos de 2 semanas había muerto. La noche después del funeral, que le había afectado de forma lamentable, Anderson se encerró con llave en su despacho y allí, sentado a la melancolía luz de una vela, sacó y puso ante sí un sobre manuscrito y lacrado con el sello de su difunto amigo privado, para entregar en manos solamente a G. Anderson, y en caso de que hubiera muerto antes, para ser quemado sin leer. Ese era el categórico mensaje escrito en el sobre, y el abogado tuvo miedo de mirar el contenido. Hoy he enterrado a un amigo, pensó, y si esto me costase otro, y entonces, renegado de aquel temor que considerarlo un síntoma de lealtad, rompió el sello. En el interior había otro sobre, igualmente lacrado, en el que indicaba no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Anderson no daba crédito a sus ojos. Si ponía desaparición aquí también, como en aquel demencial testamento que hacía tiempo había devuelto a su autor, aquí también estaba implicado Henry Jekyll, y se mencionaba que su posible desaparición. Pero en el testamento dicha mención había surgido por siniestra sugerencia de Hyde. Estaba allí con un propósito totalmente evidente y horrible. ¿Qué podía significar, pues, escrita por la mano de Lynott? Una gran curiosidad incitaba al fideicomismo a desentender la provisión y a zambullirse de inmediato hasta el fondo de aquellos misterios, pero el honor profesional y la confianza en su difunto amigo eran obligaciones inaudibles, y el paquete fue a parar al más recóndito rincón de su caja fuerte. Pero una cosa es mortificar la oscuridad y otra vencerla, y no podía sorprender que a partir de aquel día Anderson buscara con igual ansia la compañía del único amigo que le quedaba. Pensaba en él con cariño, pero sus pensamientos eran preocupantes y tremendos. Fue a visitarlo, en efecto, pero posiblemente se sintió aliviado al serle negada la entrada. Quizás en el fondo de su corazón prefería hablar con Poole en el umbral de la casa, rodeada del ambiente y los ruidos de la ciudad abierta, antes de ser admitido en aquella casa de cautiverio voluntario y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. La verdad es que las noticias que Poole tenía que comunicarse no eran demasiado agradables. El doctor, al parecer, se encerraba cada vez más en su gabinete encima del laboratorio.
donde a veces incluso dormía. Estaba muy abatido, hablando muy poco, no leía, parecía que algo le obsesionaba. Anderson se acostumbraba tanto a aquellos rumores, siempre los mismos, que a poco fueron disminuyendo la frecuencia de sus visitas. El incidente de la ventana. Un domingo, cuando Mr. Anderson daba su habitual paseo con Mr. Enfield, ocurrió que una vez más tuvieron que pasar por la callejuela, y que, cuando llegaron frente a la puerta, se detuvieron ambos a mirarla. En fin, dijo Enfield, por lo menos aquella historia ha terminado. Nunca más veremos a Mr. Hyde. Espero que no, dijo Anderson. Te he contado que una vez me lo encontré y sentí por él la misma repulsión que tú. Era imposible una cosa sin la otra, respondió Enfield. Y a propósito, qué estúpido debí de aparecer cuando no supe reconocer que esta era la entrada trasera de la casa del Dr. Jekyll. En parte fue culpa tuya que lo descubrieras cuando eso ocurrió. Así que ya lo has descubierto, ¿no es cierto? Dijo Anderson. Pues siendo así, podemos entrar al patio y echar una ojeada a las ventanas. Si quieres que te diga la verdad, me preocupa el pobre Jekyll, y tengo la impresión de que incluso desde afuera la presencia de algún amigo podría sentarle bien. El patio estaba muy frío y algo húmedo, y cuando por encima de nosotros el sol se ponía todavía iluminado el cielo, unas prematuras penumbras lo invadían todo. De las 3 ventanas, la de en medio estaba entreabierta y sentado junto a ella tomando el fresco con una expresión de tristeza infinita, como un prisionero desconsolado, Utterson vio al doctor Jekyll. ¡Caramba, Jekyll! Exclamó. Espero que te encuentres mejor. Estoy muy deprimido, Utterson, contestó el doctor sonriente. Muy deprimido. No duraré mucho, gracias a Dios. Pasas demasiado tiempo en casa, dijo el abogado. Deberías salir para activar la circulación, como hacemos Enfield y yo. Te presento a mi primo, Mr. Enfield, que aquí el doctor Jekyll. Venga, vamos, coge tu sombrero y date una vuelta por nosotros. Eres muy amable, suspiró el otro. Me gustaría mucho, pero no, es totalmente imposible. No me atrevo. Pero realmente, Utterson, me alegro mucho de verte. De verdad que es un gran placer. Os pediría que subieras a ti y a Mr. Enfield, pero la verdad es que no hay sitio. Pues bien, entonces, dijo el abogado, afablemente, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí y hablar contigo desde donde estamos. Eso era precisamente lo que iba a permitirnos ponernos, respondió el doctor, sonriendo. Pero antes de que acabase de pronunciar aquellas palabras, la sonrisa se borró de su rostro para dar un paso con una expresión tan abyecta de terror y desesperación que los dos caballeros de abajo sintieron que se les helaba la sangre. Solo alcanzaron a verla fugazmente, ya que inmediatamente la ventana se cerró de golpe, pero aquella vislumbre había sido suficiente y dándose la vuelta abandonaron el patio sin pronunciar una sola palabra. Recorrieron la callejuela también en silencio y solo cuando llegaron a la calle cercana, en la que incluso el domingo todavía había algunos indicios de vida, Mr. Anderson finalmente se volvió y miró a su compañero. Ambos estaban pálidos y el terror se reflejaba en sus ojos. Que Dios nos perdone, dijo Mr. Anderson, pero Mr. Enfield se limitó a sentir con la cabeza muy en serio y siguieron caminando en silencio. La última noche. Una noche después de cenar, Mr. Anderson estaba sentado junto al fuego cuando le sorprendió recibir la visita de Poe. Caramba, Poe, ¿qué le trae por aquí? Exclamó, y luego volviéndose a mirar, añadió, ¿qué le sucede? ¿Está enfermo el doctor? Mr. Anderson, dijo, algo está pasando. Tome asiento y bebes un vaso de vino, dijo el abogado. A ver, tómese el tiempo que quiera y dígame sin rodeos lo que se desea. Usted, señor, ya conoce los hábitos del doctor, replicó Poe, y sabe cuánto le gusta encerrarse. Pues bien, se ha vuelto a encerrar en el gabinete y eso no me gusta, señor. Que me muera si me gusta. Mr. Anderson, tengo miedo. Escucha, buen hombre, dijo el abogado, sea explícito. ¿De qué tiene miedo? He tenido miedo desde hace una cosa de una semana, respondió Poe, ignorando pacíficamente la pregunta, y no lo puedo soportar más. El aspecto de aquel hombre confirmaba ampliamente sus palabras, sus modales habían empeorado, y el salvo en el momento en que por primera vez había anunciado su temor, ni una sola vez había vuelto a mirar a la cara del abogado. Incluso ahora, sentado en el vaso de vino, intacto sobre sus rodillas, tenía fija la mirada en un rincón del suelo. No lo puedo soportar más, repitió. Vamos, dijo el abogado. Me figuró que tiene usted alguna buena razón, Paul. Me figuró que debe de suceder algo grave. Trate de contarme de qué se trata. Creo que había jugado sucio, dijo Paul, con la voz quebrada. ¿Juego sucio? Exclamó el abogado muy asustado y por tanto bastante dispuesto a sentirse irritado. ¿Qué clase de juego sucio? ¿Qué quiere decir este hombre? No me atrevo a decirlo, señor, fue la respuesta, pero querrá venir conmigo y verlo por usted mismo. Como la única respuesta, Mr. Anderson se levantó y cogió su sombrero y su gabán, pero observó con asombro el gran alivio que apareció en el rostro del mayordomo y quizás con no menos asombro que el vino seguía intacto cuando él lo dejó para acompañarlo. Era una noche fría y desapacible, propia de marzo, con una luna pálida recostada sobre el horizonte como si el viento hubiese arremetido contra ella y unas nubes volantes de la más diafana y algodonosa textura.
El viento dificultaba el habla y hacía que la sangre se agolpara en el rostro. Además parecía haber barrido las calles, vaciadas de habitantes más que de costumbre, hasta el punto de que Mr. Anderson pensó que nunca había visto tan desierta aquella parte de Londres. Él habría deseado que fuese de otro modo. Jamás en toda su vida había tenido tan clara conciencia de desear ver y tocar a sus semejantes, ya que por mucho que se esforzara en negarlo, había caído en la cuenta de que se avecinaba una apoyante calamidad. Cuando llegaron allí, la plaza estaba invadida por el viento y el polvo, y los delgados árboles del jardín azotaban la verja. Paul, que durante todo el trayecto se había mantenido 1 o 2 pasos por delante, era una noche fría y desapacible propia de marzo, con una luna pálida recostada sobre el horizonte, como si el viento hubiese arremetido contra ella, unas nubes volantes de las más diáfana y algodonosa textura. El viento dificultaba el habla y hacía que la sangre se agolpeara en el rostro. Además parecía haber barrido los calles, vacilándolas de radiantes más que de costumbre, hasta el punto de que Mr. Anderson pensó que nunca había visto tan desierta aquella parte de Londres. Él habría deseado que fuese de otro modo. Jamás en toda su vida había tenido tan clara conciencia de desear ver y tocar a sus semejantes, ya que por mucho tiempo que se esforzaba en negarlo, había caído en la cuenta de que se avecinaba una apullante calamidad. Cuando llegaron allí, la plaza estaba invadida por el viento y el polvo, y los delgados árboles del jardín azotaban la verja. Paul, que durante todo el trayecto se había mantenido 1 o 2 pasos por delante, se detuvo en mitad de la cerca y, a pesar del frío penetrante, se quitó el sombrero y se enjugó la frente con un pañuelo rojo. Pero con toda la prisa de su venida, no fueron las gotas de sudor propias del esfuerzo lo que secó, sino la humedad producida por un sofocante angustia, ya que su rostro había palidecido y su voz, cuando habló, era áspera y quebrada. En fin, señor, dijo, ya hemos llegado y quiera Dios que no pase nada malo. Amén, Paul, dijo el abogado. Inmediatamente después, el sirviente llamó con mucha cautela, la puerta se abrió hasta el tope de la cadena y una voz preguntó desde el interior. ¿Es usted, Paul? Sí, todo en orden, dijo Paul. Abre la puerta. Cuando entraron, el vestíbulo estaba intensamente iluminado. Un gran fuego ardía en la chimenea y toda la servidumbre, hombres y mujeres, seguía apiñando a su alrededor como un rebaño de ovejas. Al ver a Mr. Utterson, la criada se puso a gimotear como una histérica y la cocinera corrió hacia él como si fuera a abrazarlo, exclamando: «Bendito seas, Dios». «¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Estáis todos aquí?», dijo el abogado irritado. «Es admisible, muy indecoroso. A vuestro amo no le haría la menor gracia». «Están todos asustados», dijo Poe. Siguió un silencio absoluto. Nadie puso reparos. Solo la criada alzó la voz y se puso a llorar estrepitosamente. «¡Cállate!», le dijo Poe, con una ferocidad que relevaba su crispado nerviosismo. Y en efecto, cuando la chica elevó el tono de sus lamentos de manera tan repentina, se sobresaltaron todos ellos y volvieron hacia la puerta interior con una expresión de espantosa expectación en los rostros. «Y ahora», continuó el mayordomo, dirigiéndose al tricante, «alcánzame una vela y de inmediato nos pondremos manos a la obra». Y entonces rogó a Mr. Anderson que lo siguiera y lo condujo al jardín trasero. «Ahora, señor», dijo, «vaya lo más despacio que pueda. Quiero que esté al tanto para que no puedan oírle. Y escuche, señor, si por casualidad el doctor le pide a usted que entre, no lo haga». Ante este imprevisto final, Mr. Anderson se sobresaltó tanto que estuvo a punto de perder el equilibrio, pero recobró el valor y siguió al mayordomo al interior del laboratorio, y atravesando el quirófano abarrotado de cajones y botellas, llegó hasta el pie de la escalera. Allí Paul le indicó con la mano que se hiciera a un lado y escuchase, mientras que él, dejando la vela en el suelo y apelando obviamente a toda su resolución, subió los escalones y llamó a la puerta del gabinete, golpeando con una mano un tanto vacilante el tapete rojo que le recubría. «Mr. Anderson pregunta por usted, señor», anunció, y mientras lo hacía, le indicó una vez más al abogado que de manera concluyente que prestara oídos. Una voz respondió desde el interior. «Dile que no puede ver a nadie», dijo aquella voz lamentándose. «Gracias, señor», dijo Poe, en un tono de voz un tanto triunfal, y tomando su vela, volvió a llevar al patio al Mr. Anderson y lo hizo entrar en la gran cocina, donde el fuego estaba apagado y las cucarachas correteaban por el suelo. «Señor», dijo, «míranos a los ojos al señor Anderson. Esa es la voz de mi amo». «Parece muy cambiada», replicó el abogado, muy pálido, devolviéndole la mirada. «¿Cambiada? Bueno, sí, eso creo», dijo el mayordomo. «Ha servido 20 años en casa de este hombre y no voy a ser capaz de identificar su voz». «No, señor. Mi amo ha desaparecido hace 8 días. Cuando le oímos gritar en el nombre de Dios, y quién está ahí en su lugar y por qué está ahí, es algo que clama al cielo, Mr. Anderson». «Lo que usted me cuenta es muy extraño, Paul. Parece más bien un disparate», dijo Mr. Anderson, mordiéndose un dedo. «Supongamos que fuera como usted dice, pero si el doctor Jekyll ha sido, digamos, asesinado, ¿qué induciría al asesino a quedarse? Esa historia no se sostiene por sí misma, no parece razonable».
En fin, Mr. Anderson, es usted un hombre difícil de convencer. Sin embargo, lo intentaré, dijo Poe. Durante toda la semana pasada, es preciso que lo sepa, ese individuo o lo que sea que vive en ese gabinete ha estado pidiendo a gritos noche y día cierta medicina, que no puede conseguir a su gusto. A veces adopta la costumbre del amo, quiere decir, de escribir sus órdenes en una hoja de papel y dejarlas tiradas en la escalera. Durante toda la semana no hemos encontrado otra cosa, solo notas y una puerta cerrada y hasta la comida se dejaban allí para que las recogieran a escondidas cuando nadie lo viese. En fin, señor, a diario y hasta 2 o 3 veces en un mismo día hemos estado recibiendo órdenes y quejas, y he tenido que visitar precisamente a todos los mayoristas de productos químicos de la ciudad. Cada vez que le traía el producto aparecía otra nota en la que me ordenaba que lo devolviese porque no era puro y un nuevo cargo para un establecimiento distinto. Sea por lo que sea, señor, lo cierto es que necesita esta droga a toda costa. ¿Conserva usted alguna de esas notas?, preguntó Mr. Anderson. Paul buscó en su bolsillo y sacó una nota arrugada, que el abogado, acercándose a la vela, examinó cuidadosamente. Su contenido rezaba así: el Dr. Jekyll saluda a los señores Mao y les asegura que su último envío es impuro y no sirve realmente para el fin propuesto. En el año 18, el Dr. G compró a los señores M una cantidad bastante considerable de dicho producto. Hoy le ruega que busquen con mayor diligencia y cuidado y que si les quedase algo similar calidad lo envíen inmediatamente. No reparen en gastos, no exagero si afirmo la gran importancia que tiene para él Dr. Y. Hasta aquí la carta estaba redactada en un tono bastante mesurado, pero a partir de ahí, con un súbito envariamiento de la pluma, se desataban las emociones del reminente. Por el amor de Dios, añadía, encuéntrame un poco de la antigua remesa. Esta nota es muy extraña, dijo Mr. Anderson, y de pronto añadió, ¿cómo es que está abierta? El empleado de Mao se enfadó mucho, señor, y me lo devolvió como si le diera asco, respondió Poe. Es la letra del doctor sin lugar a dudas, ¿verdad?, continuó el abogado. Eso me parece a mí, dijo el mayordomo, bastante malhumorado, y luego prosiguió, en un tono de voz distinta, pero qué importa quién lo escribiera, lo he visto con mis propios ojos. ¿Dice usted que lo has visto?, repitió Mr. Anderson. Y bien, eso es, dijo Poe. Fue así, entré de repente en la sala de operación a través del jardín, al parecer había salido en busca de la droga, o lo que sea, pues la puerta del gabinete estaba abierta y allí estaba al otro extremo de la habitación, buscando entre las cajas. Cuando yo entré, miró para arriba, lanzó una especie de grito y subió a toda prisa las escaleras y se metió en el gabinete. Lo vi apenas unos instantes, pero se me pusieron los pelos de punta. Señor, si aquel hombre era mi amo, ¿por qué se cubría el rostro con una máscara? Si era mi amo, ¿por qué chilló como una rata y huyó de mí? He estado a su servicio durante mucho tiempo, y además, el mayordomo hizo una pausa y se puso las manos en el rostro. Todas estas circunstancias son muy extrañas, dijo Mr. Anderson, pero creo que empieza a ver claro. Es obvio que su amo, Poe, es presa de una de esas enfermedades que al mismo tiempo torturan y desfiguran a los que padece. De ahí, que yo sepa, el cambio de voz, la máscara y el evitar a sus amigos y su impaciencia de encontrar esa droga en la que esa pobre alma deposita su última esperanza de recuperación. Quiera Dios que no se equivoque. Esa es mi explicación. Es bastante deplorable, Poe. Así y terrible de aceptar, pero es sencilla y lógica, bastante coherente y nos libra de excesivos sustos. Señor, dijo el mayordomo mientras su rostro empezaba a adquirir una especie de palidez jaspera. Aquella cosa no era mi amo, esa es la verdad. Mi amo, y al llegar a este punto miró a su alrededor y empezó a hablar en voz baja. Es un hombre alto y de buena figura, y aquel era más bien un enano. Anderson intentó protestar. Oh, señor, exclamó Poe, ¿cree usted que no reconozco a mi amo después de 20 años de su servicio? ¿Piensa que no sé qué altura le llega a la cabeza en la puerta del gabinete, donde lo he visto toda mi vida por las mañanas? No, señor, aquella cosa con máscara no era el Dr. Jekyll. Dios sabe quién es, pero no era el Dr. Jekyll, y en el fondo estoy convencido de que se ha cometido un asesinato. Poe, replicó el abogado, si usted dice eso, es mi deber comprobarlo. Por más que no desee herir los sentimientos de su amo, por mucho que me desconcierte esa nota, que parece demostrar que todavía está vivo, considero que es mi deber forzar esa puerta. Ah, Mr. Anderson, así se habla, exclamó el mayordomo. Y ahora viene la segunda cuestión, prosiguió Anderson. ¿Quién va a hacerlo? Pues bien, señor, usted y yo, fue la intrépida respuesta. Así me gusta, respondió el abogado, y sean cuáles fueran las consecuencias, me propongo seguramente de que usted no salga perdiendo. Hay una hacha en la sala de operaciones, continuó Poe, y usted podría coger el atizador de la cocina. El abogado asió aquel instrumento tosco, aunque pesado, y lo sopesó. ¿Sabe, Poe?, dijo, alzando la mirada, que usted y yo vamos a exponernos a una situación que ofrece cierto peligro. Bien, puede usted decirlo, señor, ya lo creo, respondió el mayordomo. Es conveniente entonces que seamos francos, dijo el otro. Los dos nos imaginamos más de lo que hemos dicho. Confesémoslo. ¿Reconoció usted al tipo enmascarado que vio? Verá usted, señor,
Sucedió todo tan rápido y iba tan encorvado que apenas podía jurarlo. Fue la respuesta, pero si usted se refiere a si era Mr. Hyde, caramba señor, creo que era él. Verá usted, era más o menos de su estatura y tenía sus mismos andales rápidos y ligeros. Y además, ¿quién más podría haber entrado por la puerta del laboratorio? ¿Se ha olvidado usted, señor, de que cuando se cometió el asesinato él todavía tenía las llaves? Pero eso no es todo. No sé, Mr. Anderson, si usted vio alguna vez a ese Mr. Hyde. Sí, dijo el abogado, una vez hablé con él. Entonces debes usted saber, lo mismo que todos nosotros, que había algo raro en aquel caballero, algo que asustaba. No sé exactamente cómo decirlo, señor, como no sé de este modo que uno sentía que le penetraba hasta la médula, una especie de frío y debilidad. Yo mismo sentí algo parecido a lo que usted describe, dijo el señor Anderson. Así es, señor, respondió Poe. Pues bien, cuando aquella cosa enmascarada saltó como un mono entre las sustancias químicas y en un abrir y cerrar los ojos se metió en el gabinete, algo helado me corrió en la columna vertebral de arriba abajo. Oh, ya sé que no prueba nada, Mr. Anderson. Soy lo bastante instruido para saberlo, pero un hombre tiene sus pensamientos y le juro solemnemente que era Mr. Hyde. Sí, sí, dijo el abogado, mis temores me inducen a pensar lo mismo. La alarma, me temo, no carecía de fundamento. Era inevitable que sugiera el mal de aquella relación. Sí, sinceramente le creo que el pobre Harry ha sido asesinado, y creo que su asesino, solo Dios sabe con qué propósito, está todavía escondido en la habitación de su víctima. Pues bien, nos desquitaremos en su nombre. Llame a Bradshaw. El lacayo acudió a la llamada muy pálido y nervioso. Tranquilícese, Bradshaw, dijo el abogado. Sé que esta incertidumbre les está afectando a todos, pero ahora tenemos la intención de acabar con eso. Paul y yo vamos a entrar por la fuerza al gabinete. Si todos se encuentran en orden, tengo las espaldas lo suficiente anchas para soportar reproches. Mientras tanto, para que no nos pase nada realmente, si que ningún malhechor intente escapar por la parte de atrás, usted y el muchacho den la vuelta a la esquina con un par de buenos garrotes y apóstense junto a la puerta del laboratorio. Les damos 10 minutos para que lleguen a sus puestos. Cuando se marchó Bradshaw, el abogado miró su reloj. Y ahora, Poe, ocupemos nuestros puestos, dijo, y llevando el atizador bajo el brazo, se dirigió al patio. Empujados por el viento, las nubes se habían acumulado sobre la luna, y ahora todo estaba oscuro. Mientras andaban, el viento, que solo soplaba a ráfagas y bocanadas dentro de aquel profundo patio de luces, agitaba la vela de un lado a otro hasta que se refugiaron en la sala de operaciones, donde se sentaron en silencio a esperar. Por todas partes se oía el solemne murmullo de tráfico londinense, pero más cerca el silencio solo lo rompía el sonido de unos pasos que recorrían de un lado a otro el piso del gabinete. Lleva todo el día paseando así, señor, susurró Poe. Sí, y la mayor parte de la noche. Solo descansa un poco cuando llega algún nuevo pedido de la droguería. Ay, qué enemigo más grande del reposo es la mala conciencia. Señor, a cada paso que da derrama sangre de la mala manera, pero escuche de nuevo con un poco más de cuidado. Presta atención con toda su alma, Mr. Anderson, y dígale que sí, son los pasos del doctor. Los pasos resonaban levemente y de una manera rara con un cierto vaivén, a pesar de lo despacio que iba. Eran muy diferentes efectivamente de los pasos y poco seguros de Henry Jacobs. Anderson suspiró. No hay nada más. Paul asintió con la cabeza. Una vez más, dijo. Una vez más le oí llorar. ¿Llorar? ¿Cómo de eso? Dijo el abogado, perfectamente consciente del súbito escalofrío del horror que se había apoderado de él. Lloraba como una mujer o un alma en pena, dijo el mayordomo. Llorando como una mujer o el alma en pena, dijo el mayordomo. Me quedé tan apesadumbrado que estuve a punto de llorar también. Pero los 10 minutos llegaron a su fin. Poe desenterró el hacha debajo de un montón de paja de embalar. Pusieron la vela encima de la mesa más cercana para que les alumbrara durante el ataque y se acercaran conteniendo la respiración al lugar donde aquellos perseverantes pasos seguían yendo y viniendo de un lado a otro en el silencio de la noche. Jekyll, exclamó Anderson en voz alta, insisto en verte. Se calló un momento, pero no obtuve respuesta. Te lo advierto claramente, tengo que verte, porque abrigamos sospechas, prosiguió. Si no es por las buenas, será por las malas. Si no es con tu consentimiento, será por la fuerza. Anderson, dijo la voz, ten piedad, por el amor de Dios. Ah, esa no es la voz de Jekyll, es la voz de Hyde, exclamó Anderson. ¡Deriva esa puerta, Poe! Poe blandió el hacha por encima del hombro. El golpe hizo temblar todo el edificio y la puerta forrada de tapete rojo estremeció. Aunque la cerradura y los goznes resistieron, un lúgubre chillido como el animal aterrado resonó en el gabinete. El hacha se elevó otra vez y de nuevo se astillaron los entrepaños y tembló el marco. El mayordomo descargó el hacha 4 veces más, pero la madera era resistente y los herrajes de excelente factura. Solo al 5.º golpe se partió y saltó la cerradura, y la puerta cayó destrozada al interior sobre la alfombra.
Consternados por el estruendo que habían organizado y el silencio que siguió, los asaltantes retrocedieron un poco y miraron al interior. Ahí estaba el gabinete, delante de sus propios ojos, alumbrados por una discreta lámpara. Un buen fuego resplandecía y chispoteaba en la chimenea. La tetera silbaba sus tuenes acordes. Había uno o dos cajones abiertos, varios periódicos cuidadosamente apilados sobre la mesa de trabajo, y más cerca del fuego el servicio de té preparado. Diríase que la habitación era más tranquila, y a no ser por las vitrinas llenas de productos químicos, la más vulgar de todas Londres aquella noche. Justo en medio yacía el cuerpo de un hombre bastante contorsionado y todavía crispado. Se acercaron las puntillas y lo volvieron boca arriba y contemplaron el rostro de Edward Hyde. Vestía ropas de la talla del doctor, que le venían muy grandes. Las fibras de su rostro todavía se movían como si aún le quedaran algo de vida, aunque estaba completamente muerto, y por el frasco triturado que llevaba en la mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en el aire, Utterson supo que se encontraba frente al cuerpo de un suicida. Hemos llegado demasiado tarde, dijo con severidad, tanto para salvarlo como para castigarlo. Hyde ha muerto, por su cuenta, y solo nos queda encontrar el cadáver de su amo. La mayor parte del edificio estaba ocupada por la sala de operaciones, que cubría casi toda la planta baja y estaba iluminada desde arriba, y el gabinete, que se encontraba en un extremo y constituía el piso superior con vistas al patio. Un pasillo empalmaba la sala de operaciones con la puerta que daba a la callejuela, la cual se comunicaba independientemente con el gabinete a través de un segundo tramo de escaleras. Había además unos cuantos aposentos oscuros y un espacioso sótano. Todos fueron examinados minuciosamente. Bastó una sola ojeada para cada aposento, ya que todos estaban vacíos, y por el polvo que cayó de sus puertas hacía mucho tiempo que nadie les había abierto. El sótano estaba lleno, desde luego, de trastos viejos y desfijados, que en su mayor parte procedían de la época del cirujano que había precedido a Jekyll, pero en cuanto abrieron la puerta se percataron de la inutilidad de un registro posterior por la caída de una maraña de telarañas que durante años habían sellado la entrada. En una parte había el menor rastro de Heinrich Jekyll, muerto o vivo. Paul golpeó con el pie las baldosas del pasillo. Debe estar enterrado aquí, dijo escuchando el sonido. O es posible que haya huido, dijo Anderson, y se volvió a examinar la puerta que daba a la callejuela. Estaba cerrada, y cerca encontraron la llave tirada sobre las baldosas y manchada ya de orín. No parece que haya sido usada, comentó el abogado. ¿Usada?, repitió Poe. ¿No ve, señor, que está rota? Parece como si alguien lo hubiese pisoteado. Sí, continuó Utterson, y las fracturas también están oxidadas. Los dos hombres intercambiaron una mirada de pánico. No puedo tenerlo, Poe, dijo el abogado. Volvamos al gabinete. Subieron la escalera en silencio y echando de vez en cuando alguna mirada aterrorizada al cadáver, siguieron examinando más minuciosamente el contenido del gabinete. En una mesa habían rastros de algún ensayo químico, varios montones de cierta sal blanca colocados en plastillos de cristal para ser pesados, como si el desdichado doctor hubiera sido interrumpido en su experimento. Esa es la misma droga que ya le traía siempre, dijo Poe, y nada más decir eso, la tetera empezó a hervir como un alarmante silbido. Eso los llevó hasta la chimenea, a la que habían arrimado el sillón para mayor comodidad, y el servicio de té, con el azúcar ya en la taza, estaba listo al alcance de la mano. Había varios libros en una estantería y otro abierto junto al servicio de té, y Utterson se quedó asombrado al comprobar que se trataba de una obra piadosa porque Jekyll había expresado varias veces una gran estima, la cual estaba anotada de su propia mano, con sobrecogedores blasfemias. Luego, durante su examen de la cámara, llegaron al espejo de cuerpo entero, en cuyo fondo se miraron con involuntario horror, pero lo habían vuelto de tal forma que solo les mostró el resplandor rosado del fuego en el techo, sus múltiples destellos repetidos en el frente de las vitrinas, y sus propios semblantes pálidos y asustados, inclinados para mirar. Ese espejo ha tenido que ver algunas cosas raras, señor, susurró Poe, y sin duda ninguna más rara que él mismo, repitió el abogado en el mismo tono. Pues, ¿qué podía Jekyll al pronunciar esta palabra sin ser interrumpido, sobresaltado? Y luego añadió, superando su flaqueza, ¿qué podía querer Jekyll de él? Y usted que lo diga, dijo Poe. A continuación pasaron a la mesa de trabajo. Sobre el escritorio, entre una serie de papeles ordenados, destacaba un sobre grande en el que estaba escrito de puño y letra del doctor el nombre de Utterson. El abogado lo abrió y cayeron al suelo varios documentos anexos. El primero era un testamento redactado en los mismos términos extravagantes de que él mismo había devuelto 6 meses antes, con el fin de que sirviera de última voluntad del doctor en caso de muerte, o de escritura de donación en caso de desaparición. Pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado leyó con indescriptible asombro el nombre de Craven George Utterson. Miró un momento a Poe y luego de nuevo a los documentos, y por último al cadáver del malhechor que estaba tendido sobre la alfombra.
Me da vueltas la cabeza, dijo. Todos estos días, los documentos han estado en su poder. No tenía ningún motivo para simpatizar conmigo. Debió de enfurecerse al verse desplazado, pero no ha destruido este documento. Cogió el siguiente documento. Era una breve nota, de puño y letra del doctor y fechada en su encabezamiento. Oh, Paul, exclamó el abogado. Hoy todavía vivía y estuve aquí. No puedo haberse deshecho de él en tan poco tiempo. Tiene que estar vivo todavía. Debe de haber oído. Pero entonces, ¿por qué huyó y cómo? Y en el tal caso, ¿podemos aventurarnos a declarar que se trata de un suicidio? Debemos tener cuidado. Presiento que podemos implicar a su amo en alguna horrible catástrofe. ¿Por qué no lo lee, señor? Preguntó Poole. Porque tengo miedo, replicó el abogado solemnemente. Quiero a Dios que no haya motivos para tenerlo. Y tras decir esto, se acercó el papel a los ojos y leyó lo que sigue. Mi querido Utterson, cuando estas líneas caigan en tus manos, yo habré desaparecido, aunque no pueda prever en estas circunstancias, pero mi instinto y todas las circunstancias de mi indescriptible situación me dicen que al final es seguro y debe de estar próximo. Adelante, pues. Primero, lee el relato que Lylon me advirtió que iba a poner en tus manos. Si quieres saber más, vuelve a la confesión de tu indigno y desdicho amigo, Henry Jick. ¿Había un tercer documento anexo? Preguntó Utterson. Aquí está, señor, dijo Poe, y le entregó un voluminoso paquete lacrado en varios lugares. El abogado se lo metió en el bolsillo. Yo no hablaría a nadie de este documento. Si su amo ha oído o está muerto, al menos podemos proteger su reputación. Ahora son las 10. Debo irme a casa y leer. Yo no hablaría a nadie de este documento. Si su amo ha oído o está muerto, al menos podemos proteger su reputación. Ahora son las 10. Debo irme a casa y leer con tranquilidad esos documentos, pero estaré de vuelta antes de medianoche y entonces podremos llamar a la policía. Salieron, cerrados tras ellos la puerta de la sala de operaciones, y dejando de nuevo a la servidumbre reunida alrededor del fuego del salón. Utterson regresó a su despacho, dando una caminata con el fin de leer los dos relatos en los que iba a explicarse este misterio. El relato del doctor Lylon. El 9 de enero, hace ahora 4 días, recibí el correo de la tarde un sobre certificado, con la dirección escrita de puño y letra por mi colega y antiguo compañero del colegio Henry Jickles. Aquello me sorprendió bastante, ya que no teníamos ni mucho menos la costumbre de escribirnos. Lo había visto y había cenado con él la noche anterior, desde luego, y no podía imaginar nada en nuestro trato de justificar la formalidad de la certificación. El contenido del sobre aumentó mi asombro, pues la carta rezaba así. 10 de diciembre de 18. Mi querido Lylon. Eres uno de mis más viejos amigos, y aunque a veces podamos haber disentido en cuestiones científicas, no puedo recordar, al menos en lo que a mí respecta, ninguna ruptura en nuestras relaciones. No hubo un solo día en el que, si tú me hubieras dicho, yo no habría sacrificado mi fortuna o mi mano izquierda para ayudarte. Lylon, mi vida, mi honor, mi razón, está completamente a tu merced. Si esta noche me fallas, estoy perdido. Quizás imagines, después de este preámbulo, que voy a pedirte que hagas algo deshonroso. Juzga por ti mismo. Quiero que propongas cualquier compromiso que tengas esta noche. Si aunque te hubiera convocado a la cabecera de un emperador, que tomes una coche de alquiler, al menos que tengas un carruaje esperando en la puerta, y con esta carta en las manos para consultarla, te dirijas directamente a mi casa. Mi mayordomo, Paul, ha recibido las oportunas instrucciones. Lo encontrarás esperando tu llegada, acompañado de un cerrajero. La puerta de mi gabinete tendrá que ser forzada y tú entrarás solo. Abrirás la britina marcada con la letra E, que está a la mano izquierda, rompiendo la cerradura si estuviese cerrada, y sacarás, con todo lo que contiene, tal como está, el cuarto cajón contado desde arriba, o lo que es lo mismo, el tercero desde abajo. Estoy tan angustiado que tengo un miedo enfermizo a que no entiendes bien mis instrucciones, pero aunque cometa alguna equivocación, reconocerás el cajón de que se trata por su contenido, unos polvos, un frasco y una libreta. Te ruego que te lleves ese cajón a tu casa en Cavendish Square, exactamente como está. Esa es la primera parte del favor que te pido. Aquí la segunda. Si te pones en camino en cuanto recibas esta carta, estarás de vuelta como mucho antes de medianoche, pero te dejaré todo esa margen, no solo por miedo a uno de esos obstáculos que no se pueden evitar ni prever, sino porque, para lo que queda por hacer, es preferible que sea ahora en una de tus criados estén acostados. Tengo que pedirte, pues, que a medianoche estés solo en tu consultorio, que personalmente dejes entrar en tu casa a un hombre que se presentará en mi nombre, y que pongas en sus manos el cajón que te habrá llegado del gabinete. Con ello habrás desempeñado tu papel y ganando toda mi gratitud. 5 minutos después, si insistes en recibir una explicación, comprenderás que estas disposiciones son de capital importancia, y que no de cumplirse una sola de ellas, por fantástica que puedan parecer, mi muerte o el naufragio de mi razón podrán cargar sobre tu conciencia. Aunque confío en que tú tomarás en serio esta petición, se me cae el alma a los pies y a mi mano tiemblan solo de pensar en tal posibilidad. Piensas que a estas horas estoy en un extraño lugar, trabajando
presa de una malévola angustia de ninguna imaginación podía exagerar, y sin embargo, bien consciente de que solo que cumplas puntualmente lo que te pido, mis problemas se esfumarán con un relato una vez contado. Hazme este favor, mi querido Laino, y salva a tu amigo H.G. Posdata, ya había lacrado esta carta cuando un nuevo terror Posdata, ya había lacrado esta carta cuando un nuevo terror se apoderó de mi alma. Es posible que el servicio de correo me falle y que esta carta no llegue a tus manos hasta mañana por la mañana. En tal caso, querido Lylon, lleva a cabo mi recado cuando más conveniente te resulte a lo largo del día. Y una vez más, espera a mi mensajero a medianoche. Puede que entonces sea ya demasiado tarde, y si esta noche no ocurre nada, has de saber que nunca más volverás a ver a Henry Jekyll. Al leer esa carta, tuve la certeza de que mi colega estaba loco, pero mientras no se confirmara aquello sin ninguna posibilidad de duda, me sentí obligado a hacer lo que me pedía. Cuanto menos comprendía aquel farrojo, menos en condiciones estaba en juzgar su importancia, y una petición así expresada no podía rechazarse sin incurrir en un nuevo grave responsabilidad. Por consiguiente, me levanté de la mesa, me monté en un cabriole con pescante y me dirigí directamente a la casa de Jekyll. El mayordomo estaba esperando mi llegada. Había recibido una carta certificada con instrucciones en el mismo correo que yo, e inmediatamente había mandado llamar a un cerrajero y a un carpintero. Los artesanos llegaron mientras todavía estábamos hablando, y todos juntos nos trasladamos a la antigua sala de operaciones del doctor Damon, desde la cual, como sin duda sabes, se accede más cómodamente al gabinete privado de Jekyll. La puerta era muy resistente y la cerradura excelente. El carpintero admitió que si había que hacer uso de la fuerza tendría muchas dificultades y que obtendría grandes destrozos, y el cerrajero estaba al borde de la desesperación. Pero este último era un tipo muy mañoso, y después de 2 horas de lefanea, la puerta quedó abierta. La vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave. Saqué el cajón, lo rellené de paja y lo moví en una sábana y regresé con él a mi casa en Cavendish Square. Allí puse a examinar su contenido. Los polvos estaban preparados con bastante habilidad, aunque no con la precisión de un farmacéutico, así que era evidente que Jekyll los había manufacturado personalmente. Y cuando abrí una de las envolturas, encontré lo que me parecía una simple sal cristalina de color blanco. Después presté atención al frasco, pero que estaba lleno aproximadamente de la mitad de un líquido de color rojo sangre, muy acre al olfato, que me pareció que contenía fósforo y algún éter volátil. En cuanto a los demás ingredientes, no conseguí adivinarlos. La libreta era un cuaderno de notas corriente que contenía poco más que una serie de fechas, aunque cubrían un periodo de varios años. Observé que las anotaciones se usaban de modo muy brusco, desde así casi un año. De vez en cuando algún breve comentario se añadía a la fecha, por lo general una sola palabra doble que aparecía a tal ocasiones, muy al principio de la lista y entre varios signos de admiración. Fracaso total. Aunque todo aquello avivó mi curiosidad, no me decía nada que fuera al fin definitivo. Tenía ante mí un frasco de cierta tintura, un envoltorio con cierta sal, y el registro de una serie de experimentos que, como tantas otras investigaciones de Jekyll, no habían conocido ningún resultado de utilidad práctica. ¿Cómo podía afectar la presencia de aquellos objetos al honor o la cordura o la vida de mi inconsciente colega? Si el mensajero de Jekyll podía ir al determinado lugar, ¿por qué no podía ir a él a otro? E incluso, admitiendo que existiera algún impedimento, ¿por qué tenía yo que recibir en secreto a aquel caballero? Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que se trataba de un caso de enfermedad mental, y aunque di permiso a la servidumbre para irse a la cama, cargué un viejo revólver, como porque si tuviera que utilizar en legítima defensa. Acaban de oírse las 12 en Londres cuando sonaba muy suavemente la puerta. Fui a abrir yo mismo y me encontré con un hombre de baja estatura, agazapado entre las 2 columnas del pórtico. ¿Viene usted por parte del doctor Jekyll?, le pregunté. Me dijo que sí, con un gesto forzado, y cuando le invité a entrar, no me obedeció sin antes lanzar una minuciosa mirada hacia atrás, a la oscuridad de la plaza. Había un policía no muy lejos, que avanzaba hacia nosotros con la pantalla de su linterna sorta descorrida, y me parecía que, al verlo, mi visitante se sobresaltaba y se daba más prisa. Aquellos detalles, lo confieso, me impresionaron de mala manera, y mientras lo seguía la consulta radialmente iluminada, no aparté mi mano del arma. Allí por fin tuve ocasión de verlo con claridad. Nunca le había puesto la vista encima, y eso estaba seguro. Era de baja estatura, como ya he dicho. Me sorprendió además la chocante expresión de su fisonomía, su admirable combinación de gran actitud muscular y aparente debilidad de constitución, y por último, aunque no menos importante, la extraña turbación subjetiva que su proximidad provocaba. Era algo así como una rigidez incipitante y venía acompañado de una acusada disminución de pulso. En aquel momento lo atribuí a cierta adaptación idiosincrásica y personal, y simplemente me sorprendió la agudeza de los síntomas, pero desde entonces he tenido motivos para creer que la causa se encontraba más hondamente arraigada a la naturaleza humana y depende de algo mucho más noble que el principio del odio.
Aquel hombre que desde el principio momento en que entró suscitó en mí lo que solo podía describir como fastidiosa curiosidad, iba vestido de un modo que en cualquier persona corriente habría parecido ridículo, aunque sus ropas eran, por si así decirlo, de un tejido excelente y sobrio. Estaban enormemente grandes, los pantalones colgaban de sus piernas y estaban remangados porque no llegasen al suelo. La cintura del gabán le quedaban por debajo de las caderas y las solapas casi le llegaban a los hombros. Aunque parezca extraño, aquel grotesco atavío distó mucho de hacerme de reír. Como en la esencia misma de aquel ser que tenía ante mí había algo anormal y estrafalario, algo sobrecogedor, sorprendente y repugnante. Más bien me reforzaba de modo que a mis intereses por la naturaleza y el carácter de aquel hombre se añadió la curiosidad acerca de su origen, su vida, su fortuna y su posición social. Y gracias, este fue el audiolibro, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Entonces espero que les haya gustado y ya por el próximo video. Este será este es mi último audiolibro y entonces para el siguiente será el último, así que espero que les guste y gracias.